Bueno, pues vamos a empezar con la clase de mantenimiento, de esta vuelta de mantenimiento de otorrinolaringología, ¿vale? Esta clase pues es una clase un poquito enfocada a que refresquemos un poco los conceptos más importantes de una manera dinámica, que nos ayuden ya a empezar a relacionar conceptos unos con los otros para pues repasar lo más importante de cara ya a la última recta final, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo preguntas y después de cada pregunta pues haremos una especie de resumen o repaso de los temas más importantes, ¿vale? Vamos a ir leyendo las preguntas y las vamos a ir contestando para que seamos capaces de razonar por qué es una respuesta y no la otra. Vamos a ir alternando preguntas de clase, preguntas de miles de otros años, preguntas de los desgloses y tenéis que ir anticipándoos a lo que yo vaya diciendo y en casa pues intentar irla respondiendo por vuestra cuenta, ¿vale? Entonces empezamos y decimos, cuando realizamos la acumetría podemos encontrar un rine negativo en el oído derecho en todas las siguientes patologías, excepto otitis media aguda derecha, otitis serosa bilateral, cofosis derecha o neuritis vestibular derecha. Recordad que el rine negativo lo íbamos a encontrar fundamentalmente en las hipoacusias transmisivas, ¿vale? Entonces, en otras palabras, esta pregunta lo que nos dice, ¿en cuál de estas opciones no vamos a tener un rine negativo del oído derecho? Es decir, ¿cuál de estas opciones no nos va a dar una hipoacusia transmisiva del oído derecho? ¿Vale? Pues bien, la 1, que sería una otitis media aguda derecha, efectivamente nos va a dar una hipoacusia de transmisión derecha. La 2 también, una otitis serosa bilateral, nos dará un rine tanto derecho como izquierdo, ¿vale? Porque tendríamos una transmisiva bilateral. Y la 3, cofosis derecha, en este caso lo que tendríamos sería un falso rine negativo, pero que a efectos prácticos es un rine negativo. Si tenemos una cofosis derecha, al poner el diapasón en la vía ósea, nuestro paciente lo va a oír mejor por ahí que por el aire, porque en realidad lo estará oyendo por la vía ósea del lado contrario, que sí que le funciona perfectamente. Por tanto, en este caso la opción correcta sería la opción 4, ¿vale? La neuritis vestibular, bueno, de entrada es que la neuritis vestibular no cursa con hipoacusia, ¿vale? Pero si cursase con algún tipo de hipoacusia siendo neuritis, lo normal sería pensar que sería una neuritis, o sea, una hipoacusia neurosensorial, ¿vale? Por tanto, la opción falsa es la opción 4. Recordad que la neuritis vestibular no cursa con hipoacusia y acordaos de la regla mnemotécnica, ¿vale? Las hipoacusias de transmisión tienen todo malo, rine negativo y Weber hacia el lado enfermo. Y todo lo contrario vamos a encontrar en las hipoacusias neurosensoriales. Entonces vamos a empezar repasando un poquito la acumetría, que era la exploración funcional que hacíamos del oído por medio de diapasones. Recordamos que los diapasones eran unas estructuras metálicas que al hacerlos chocar contra una superficie pues van a emitir un sonido y con ese sonido nosotros podemos explorar las vías auditivas de nuestros pacientes. Fundamentalmente hacemos dos pruebas, la prueba de Rine y la prueba de Weber. En la prueba de Rine decimos que es monoaural porque exploramos los dos oídos por separado, es decir, primero hacemos el Rine en un oído y luego hacemos el Rine en el otro oído, de tal forma que vamos a tener un Rine diferente o no en cada oído. ¿Cómo hacemos esta prueba? Pues bueno, cogemos el diapasón y lo hacemos sonar y se lo ponemos al paciente delante de su oído, estimulando su vía aérea y apoyado en la apófisis mastoides, estimulando su vía ósea. Y le preguntamos al paciente por dónde lo oyen mejor, si lo oyen mejor por la vía aérea o por la vía ósea. Cualquiera de nosotros, cualquier paciente sano, ¿por dónde creéis que vamos a oír mejor? Pues por la vía de transmisión normal del sonido, que es la vía aérea. Por tanto, nos va a decir el paciente que lo oye mejor cuando se lo ponemos delante que detrás. Eso se llama rine positivo y es típico de los pacientes sanos y de las hipoacusias neurosensoriales. Y todo lo contrario es lo que va a ocurrir en las hipoacusias de transmisión. Lo que va a ocurrir en estos pacientes es que cuando nosotros lo ponemos por delante del oído, nos van a decir que lo oyen o que lo oyen muy bajito o que no lo oyen, y que cuando se lo apoyamos en la apófisis mastoides, en ese caso lo oyen mejor, es decir, oyen mejor al estimular su vía ósea, que al estimular su vía aérea. Eso se llama rine negativo y es típico de las hipoacusias de transmisión, ¿vale? Muy importante, rine negativo, hipoacusia de transmisión. Y la segunda prueba que íbamos a realizar era la prueba de Weber. La prueba de Weber era una prueba binaural que mediante un solo gesto pues vamos a ser capaces de explorar las dos vías auditivas de nuestro paciente. ¿En qué consiste? Hacemos sonar el diapasón y se lo colocamos o bien en la frente o bien en el dorso nasal o bien entre los dientes y le preguntamos al paciente que hacia dónde se lateraliza el sonido. ¿Qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que el sonido se reparta de manera
equivalente por los dos oídos y que el paciente pues, diga que lo nota centrado, un Weber indiferente. Eso es típico de los pacientes sanos. Cualquiera de nosotros, si nos hacen una prueba de Weber, pues lo vamos a oír igual por un lado que por el otro. ¿Qué es lo que ocurre en una hipoacusia de transmisión? Pues que al hacer la prueba de Weber, el Weber se va a lateralizar hacia el lado enfermo y todo lo contrario va a ocurrir en un paciente con una hipoacusia neurosensorial. El Weber en un paciente con una neurosensorial se va a lateralizar hacia el lado sano. Por tanto, decíamos como regla mnemotécnica y para que lo recordéis, decíamos que en las hipoacusias transmisivas es todo malo, Rine negativo y Weber hacia el lado enfermo. Fijaos en esta pregunta que ponemos aquí. A su consulta llega un paciente que refiere hipoacusia de 2 meses de evolución, sin especificar de qué lado, y además tiene sensación de taponamiento y nos ponen una otoscopia, ¿vale? Ahí vemos dos oídos, un oído que es derecho y otro oído que es izquierdo, no sabemos cuál es cuál, y vemos que el oído que tenemos aquí en la diapositiva a la izquierda, pues vemos que tiene como una especie de líquido ambarino, tiene una burbuja, en esta parte de aquí vemos aquí una burbuja, con lo cual aquí lo que podemos pensar es que hay algo líquido detrás de la membrana del tímpano. Y su oído izquierdo, pues es su oído, el que vemos a la derecha de la imagen, pues es un oído normal, un oído íntegro, a priori translúcido, lo que sería un tímpano normal. Y nos dice que según esa imagen que acabamos de ver, ¿cuál sería el diagnóstico según la otoscopia? Nos dicen 1, otitis media aguda derecha, otitis media aguda izquierda, serosa derecha o serosa izquierda. Por tanto, lo primero que tenemos que saber es qué oído es el oído izquierdo y qué oído es el oído derecho. Bien, pues la forma más sencilla que tenemos para que vosotros sepáis diferenciar cuál es el oído izquierdo y cuál es el oído derecho es que el mango del martillo, que es este relieve que vemos aquí en las otoscopias, va a marcar hacia el lado del oído que es la otoscopia. Es decir, en este oído de aquí, que vemos que el mango del martillo marca hacia la izquierda, este es el oído izquierdo. Y en este otro oído de aquí, que vemos que el mango del martillo marca hacia la derecha, sería un oído derecho. Por tanto, tenemos un oído izquierdo con un material ambarino detrás de la membrana timpánica y hipoacusia. ¿Qué es eso? Pues eso lo que es una otitis media serosa del oído izquierdo, ¿vale? Señale la timpanometría que esperamos en este paciente dado el diagnóstico. Bien, acordaos que cuando en la otitis media serosa teníamos una timpanometría muy específica y aquí vemos las 4 tipos de timpanometrías que nos podemos encontrar. La timpanometría tipo A, que es esta con forma de campana centrada en las fresiones neutras, la timpanometría AS, que es una timpanometría disminuida de amplitud, o la AD, cuando está que se sale de la pantalla y no vemos la cúpula de la curva, la tipo B, que sería la timpanometría plana, o la tipo C, que sería la que está desviada hacia las frecuencias negativas. Por tanto, ¿cuál de estas timpanometrías es la típica de la otitis media serosa? Pues efectivamente la timpanometría tipo B o timpanometría plana. Recordad que cuando hacíamos una impedanciometría íbamos a ver 2 pruebas. Por un lado la timpanometría, que es lo que acabamos de ver, que nos va a medir la resistencia del paso del sonido en la caja del tímpano y que teníamos varias curvas que nos podíamos encontrar. La curva que tenemos representada en azul sería la curva tipo A en un paciente sano, curva centrada en el cero, en las presiones neutras. Un paciente con una disfunción tubárica, por ejemplo una ototubaritis, va a tener esa misma curva desplazada hacia la izquierda, lo que veíamos en la diapositiva anterior en la que se llama tipo C, ¿vale? Una curva desviada, en este caso, hacia las presiones negativas. Todo lo contrario lo vamos a ver en una otitis media aguda, ¿vale? En la otitis media aguda tenemos un líquido que está empujando al tímpano, por lo cual hay una presión positiva y por tanto esa timpanometría va a estar desplazada hacia la derecha. Uy, ¿qué se me ha pasado? Hacia la derecha. Y lo más importante de todo, la timpanometría más importante de toda, es la de la otitis media serosa, que vamos a encontrar una timpanometría plana, ¿vale? La que vemos aquí representada en marrón, que sería la timpanometría tipo B. Y por otra parte, dentro de la impedanciometría, tendríamos el reflejo estapedial. El reflejo estapedial es un reflejo de defensa en la cual el músculo del estribo se contrae ante estímulos sonoros potentes por encima de 60 decibelios para evitar la lesión de las células ciliares externas de la cóclea, ¿vale?
El reflejo estapedial está presente en todos los pacientes, en un paciente sano está presente, pero hay ciertas patologías en las que el reflejo estapedial está ausente. Principalmente tenemos dos patologías, la autoesclerosis y la parálisis facial, que afecte al nervio del músculo del estribo. Pues seguimos con las preguntas. Y en esta pregunta nos dicen que señalemos lo falso sobre el síndrome de Ramsay-Hunt. Recordamos ese síndrome de Ramsay-Hunt, en qué consistía un poquito, luego lo vamos a repasar, y nos dice: 1. Se produce por una reactivación del virus varicela zoster dentro del ganglio óptico. 2. Es necesario el tratamiento con corticoides para la parálisis facial. Bueno, pues eso parece que puede ser verdadero, ¿verdad? Si tenemos una parálisis facial en el contexto de un Ramsay-Hunt, pues el tratamiento pueden ser los corticoides. 3. La aparición de vesículas es típica del territorio inervado por el nervio facial. Pues efectivamente, porque el síndrome de Ramsay-Hunt es una infección del nervio facial por el virus varicela zoster, y por tanto, pues esas vesículas van a aparecer en el territorio que inerva el nervio facial, que en este caso pues sería la zona del pabellón y del conducto auditivo externo. Y 4. Los pacientes pueden tener un cuadro de vértigo con nistagmo periférico. Efectivamente, en el síndrome de Ramsay-Hunt había, aparte de una afectación del nervio facial, tendríamos también una afectación del octavo par craneal, en forma de hipoacusia neurosensorial o vértigo. Por tanto, ¿cuál es la opción falsa? Pues la opción 1, porque tenéis que recordar que el síndrome de Ramsay-Hunt es una infección del nervio facial por el virus varicela zoster y no del ganglio óptico, ¿vale? Por tanto, la opción falsa en este caso sería la opción 1. Vamos a repasar brevemente el síndrome del zoster óptico o síndrome de Ramsay-Hunt. Recordamos que era una infección por el virus varicela zoster del nervio facial y que lo más característico de todo eran las vesículas en el pabellón auricular, en la zona que está inervada por el nervio facial, que es esta zona de aquí, el área de Ramsay-Hunt, como vemos aquí en esta imagen, pues esas vesículas que aparecen aquí en la fosa navicular, en la zona del hélix más inferior, y sobre todo lo más característico, en lo que os marco aquí en la diapositiva, las vesículas en la concha. Vesículas en la concha son más característico, pero como veis no es exclusivo. Esas vesículas pues pueden aparecer en otras partes del pabellón auricular, en el conducto auditivo externo, incluso en el tímpano, ¿vale? Pero acordaos que si nos cuentan a un paciente que le duele el oído y vemos esas vesículas en la concha, siempre tenemos que pensar en un zóster óptico, ¿vale? Pero el zóster óptico a veces pues, puede tener otra serie de manifestaciones, que es cuando lo vamos a llamar síndrome de Ramsay-Hunt. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en este caso? Pues vamos a encontrar esa parálisis facial periférica, esa otalgia con vesículas, y además vamos a ver una afectación del octavo par craneal. El octavo par craneal ya sabéis que tiene dos funciones fundamentales, que son la de oír y la del equilibrio. Por tanto, si tiene una afectación del octavo par, nuestro paciente puede referir o bien hipoacusia neurosensorial o vértigo asociado. Por tanto, si nos cuentan parálisis facial, vesículas en la concha y afectación del octavo par, síndrome de Ramsay-Hunt. ¿Cómo lo vamos a tratar? Pues el tratamiento de elección son los antivirales de elección, el aciclovir, que tenemos que pautarlo en las primeras 72 horas desde el inicio de los síntomas. Además, tendremos que pautar también corticoides sistémicos para el tratamiento de la parálisis facial, así como protección ocular. Ya sabéis que lo más importante siempre en cualquier paciente con una parálisis facial es el tratamiento del ojo. Estos pacientes no son capaces de cerrar los ojos por completo, se le queda el ojo del lado afectado, se queda con una hendidura palpebral que no son capaces de cerrar, y por tanto pueden hacer queratitis de repetición, conjuntivitis y otro tipo de complicaciones oculares que es muy importante prevenirlas. Por tanto, siempre hidratación ocular con lágrimas artificiales y oclusión del párpado durante los momentos de sueño, ¿vale? Y por otro lado, en esas vesículas que van a aparecer en el pabellón auricular, pues vamos a pautar un tratamiento antibiótico tópico para evitar que se sobreinfecten. De elección la mupirocina. Por tanto, antivirales, corticoides orales, protección ocular y antibioterapia tópica. Y sobre todo, acordaos de esta imagen que os ponemos aquí, que es muy característica, esas vesículas en el pabellón auricular, que recordad que más característicamente van a afectar a la zona de la concha. Otra pregunta. Varón de 70 años diabético que fue diagnosticado de una otitis externa difusa derecha hace una semana. A pesar del tratamiento con antibiótico tópico que le recetaron, ha empeorado y presenta tumefacción del CAE que se extiende a todo el pabellón, así como mal estado general. En relación al proceso descrito, señale lo cierto. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en este tipo de preguntas es pensar
¿qué tiene nuestro paciente? Nos están hablando de un paciente mayor y diabético, un paciente de 70 años diabético, es decir, que está inmunosuprimido, que tiene un tipo de inmunodepresión, que tiene una otitis que va mal, que nos dice que tiene ya afectación del estado general y tiene una afectación de todo el pabellón auricular. Bueno, pues una otitis externa que va mal en un paciente inmunodeprimido, siempre hay que pensar en una otitis externa maligna, ¿vale? Entonces, si pensamos que es una otitis externa maligna, ¿cuál va a ser la reacción verdadera dentro de la que nos dan? 1. El germen más habitual es el Staphylococcus aureus. Bueno, pues esa sería falsa. Recordad que el germen más frecuente sería la Pseudomonas. 2. Bastará con instaurar tratamiento antibiótico oral en lugar de tópico. Falso también, ¿vale? Recordamos que la otitis externa maligna es una otitis de mal pronóstico y que por tanto el tratamiento es intravenoso. Hay que poner ciprofloxacino durante largos periodos de tiempo de manera intravenosa. Hay que ingresar a los pacientes. 3. Las exploraciones radiológicas no son de utilidad. También es falsa, ¿vale? En la otitis externa maligna, la primera prueba que vamos a hacer siempre va a ser un TAC de peñascos que nos va a confirmar esa osteomielitis, esa necrosis del hueso, y la prueba de imagen de elección que nos va a dar el diagnóstico de certeza sería la gammagrafía con tecnecio. Y la 4 nos dice que puede afectar a la base del cráneo. Bueno, pues esa sería la opción correcta, ¿vale? Puede afectar a la base del cráneo porque el hueso temporal, que es el hueso en el que se encuentra el oído, forma parte de la base del cráneo lateral. Por tanto, esta osteomielitis, esta osteonecrosis, pues va afectando al hueso que está alrededor y, por tanto, efectivamente puede haber una afectación de la base del cráneo, ¿vale? Muy importante, como digo en esta pregunta, palabras clave: paciente diabético con una otitis que va mal y afectación del estado general, siempre sospechar una otitis externa maligna. Vamos a ver otra pregunta. Un hombre de 27 años sano que consulta por presentar dolor intenso en el oído derecho que empeora con la presión sobre el trago, secreción purulenta y sensación de taponamiento con prurito. Cierto grado de hipoacusia de varias horas de evolución. En la exploración otoscópica se comprueba la presencia de otorreas y unos inflamatorios importantes en el conducto auditivo externo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, pues otra vez lo mismo, tenemos que pensar qué patología puede tener este paciente. Este paciente es muy diferente al que acabamos de ver en la pregunta anterior. La pregunta anterior era un paciente de 70 años diabético y aquí nos hablan de un paciente sano, sin ninguna enfermedad, que acude porque le duele el oído y tiene ese dolor al apretar el trago, que es el signo de trago positivo. Signo de trago positivo en otorrino, directamente tenemos que pensar en una patología muy concreta que era la otitis externa difusa, esa infección de la piel del conducto auditivo externo que estaba causada por la Pseudomonas y que lo que nos va a ocasionar es una inflamación de toda la piel que va a inflamar el conducto auditivo externo. Por eso nos dicen que en la exploración pues vemos otorrea y signos de inflamatorios en el conducto auditivo. Por tanto, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Pues efectivamente la otitis externa difusa, ¿vale? Vamos a repasar un poquito estos dos temas que acabamos de ver. Por un lado, la otitis externa difusa, recordad, importantísimo, que está causado por gérmenes gram negativos, el más frecuente de todos, la Pseudomonas. ¿Qué nos van a contar? Pues bueno, nos van a contar un paciente a priori sano, sin otra patología, que viene a consulta porque le duele el oído. La otitis externa difusa duele mucho y además no suelen contar algún antecedente de haber manipulado previamente el oído, o bien que ha tenido un cuerpo extraño en el oído, o que ha tenido un tapón y que ha ido al otorrino y se lo hemos quitado, o que ha estado en la piscina o en algún lugar con aguas sucias, en la piscina, en la playa, y a través de esas pequeñas erosiones que ha podido hacer ese cuerpo extraño que ha tenido previamente o esa manipulación que ha tenido previamente, es por donde entra la Pseudomonas y lo que hace es una infección difusa de toda la piel del conducto auditivo externo. ¿Qué síntomas, por tanto, nos van a contar en una pregunta que nosotros tengamos que pensar en una otitis externa difusa? Lo primero, otalgia intensa, ya lo hemos dicho. Lo segundo, importante, signo de trago positivo. Signo de trago positivo en otorrino es sinónimo de otitis externa difusa. Y además nos pueden contar que ese oído supura un poquito y que el paciente tiene cierto grado de hipoacusia. Si nos ponen una otoscopia, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues bueno, vamos a ver lo que vemos en esta imagen de aquí. ¿Qué es lo que vemos? Pues bueno, vemos que la piel del conducto está tan inflamada
que está totalmente colapsado el conducto, es decir, que está una pared del conducto contra la otra y ni siquiera somos capaces de visualizar el tímpano. Si nos cuentan un paciente con dolor de oído y estatoscopia, eso no puede ser otra cosa que no sea una otitis externa difusa. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento es tópico, ¿vale? Vamos a tratarlo con gotas de ciprofloxacino. Pero hay en algunas ocasiones que a este tratamiento tópico con cipro hay que añadirle también tratamiento con antibiótico oral. ¿Y cuáles son estas situaciones? Pues bien, la primera situación es que nos hablen de un paciente inmunodeprimido. En los pacientes inmunodeprimidos hay que añadir un tratamiento oral porque tienen más riesgo de que esta otitis externa difusa pues se complique y puedan acabar haciendo una otitis externa maligna. Y la segunda situación en la que vamos a añadir un tratamiento antibiótico oral va a ser cuando nos diga que la que la inflamación sobrepasa los niveles del conducto de tipo externo, es decir, que ya tenga una infección de la concha o de cualquier otra parte del pabellón auricular, porque en estos casos los pacientes se pueden complicar y hacer una pericondritis. Por tanto, en estos casos, paciente inmunodeprimido o inflamación que sobrepasa los niveles del CAE, además de poner gotas con ciprofloxacino, añadiremos tratamiento antibiótico oral. Y decíamos que ese cuadro clínico, que era la otitis externa difusa, un paciente sano, sin mayores comorbilidades, con dolor de oído, que tampoco es una cosa grave, había que ponerlo en contraparte con la otitis externa maligna o necrotizante. La otitis externa maligna también está causada por la pseudomonas, pero va a afectar a un tipo de paciente diferente. Van a ser pacientes inmunodeprimidos y en el MIR les encanta poner a pacientes diabéticos. Por eso os lo ponemos aquí con exclamaciones, porque casi siempre que cae esta patología en el MIR, que cae bastante, nos ponen un paciente diabético que tiene una otitis externa que va mal y aparecen dos hitos clave. El primer hito que nos tiene que hacer pensar en una otitis externa maligna o necrotizante es la necrosis, ¿vale? Esa infección que va mal, y lo que ocurre es que hay una necrosis de los tejidos y del hueso, una osteonecrosis o una osteomielitis. Y además de eso, como esa osteonecrosis pues va avanzando y puede afectar a la base del cráneo, va a haber una afectación de los pares craneales. El primer par craneal que se suele afectar es el nervio facial, que es el que pasa por el oído, pero también se pueden afectar los pares craneales bajos, el glosofaringeo, vago, espinal, ¿vale? Entonces, si nos hablan de un paciente inmunodeprimido con una otitis que va mal y afectación de pares craneales, siempre tenemos que pensar en una otitis externa maligna y nos dirán que hay osteomielitis o afectación de pares craneales. Primera prueba a realizar, pues un TAC de peñascos, porque decimos que esta infección tiene capacidad de erosionar o afectar el hueso en manera de osteomielitis o osteonecrosis. Este TAC de peñascos nos va a decir eso, que tenemos una infección con afectación ósea. Y para hacer un diagnóstico de confirmación tendremos que solicitar una gammagrafía con tecnecio. El tratamiento de estos pacientes es siempre hospitalario, es decir, hay que ingresar a estos pacientes siempre y pautar tratamiento con antibióticos sistémicos de manera prolongada, de elección el ciprofloxacino. Vale, pues vamos a ver otra pregunta para ir enfocando otros temas de la asignatura. Un niño que acude a urgencias por una notalgia derecha y fiebre de 4 días de evolución que no mejora con analgesia. En la exploración física y en la otoscopia se aprecia lo siguiente y nos dice que cuál es el diagnóstico más probable. Bueno, ¿qué es lo que vemos en estas imágenes que nos plantea la pregunta? En la primera imagen lo que vemos es pues, un niño pequeñito que tiene este pabellón con un enrojecimiento en la zona posterior del pabellón auricular. Y en la segunda imagen lo que vemos es este tímpano que está íntegro pero está abombado, ¿vale? Veis que hay algo detrás del tímpano que lo está empujando hacia el CAE. Además lo vemos que está como blanquecino, es decir, que lo que está detrás se intuye que es algo blanco, y hay un aumento de la trama vascular del tímpano, ¿vale? Es un tímpano eritematoso, enrojecido y abombado. Esto, en el contexto de un niño que viene con dolor de oído que no mejora con la analgesia, nos tiene que hacer pensar en la principal complicación de las otitis, que sería la opción 4, una mastoiditis derecha, ¿vale? Entonces, acordaos, ¿vale? Acordaos que lo que iba a ocurrir en una otitis media aguda es que íbamos a tener primero una fase de colección, que es esta imagen que vemos aquí, en la que el tímpano está íntegro pero está abombado porque hay algo al otro lado del tímpano que lo está empujando, ¿vale? Hay un aumento de la trama vascular
Y en este momento es cuando nos van a decir que el tímpano está abombado, eritematoso y al paciente le duele muchísimo. Si nosotros dejamos evolucionar esta otitis media aguda, lo que va a ocurrir es lo que vemos aquí, la fase de otorrea. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que este tímpano, que tiene muchísima tensión, se va a romper, tiene una pequeña perforación, que os la señalo aquí en la diapositiva, y va a salir pus. Veis que aquí se ve la otorrea en el conducto auditivo externo, porque pues ya estamos en la fase de otorrea. En esta fase el paciente va a venir a la consulta diciendo que le ha sangrado el oído y que le ha salido pus por el oído, pero que desde que esto ha ocurrido han mejorado los síntomas, ¿vale? Esto es la historia natural de la enfermedad de la otitis media aguda. Primero nos duele mucho el oído porque tenemos ahí mucho pus retenido detrás del tímpano, hasta que el tímpano se rompe, ese pus sale hacia el conducto auditivo externo, vemos una pequeña perforación y otorrea y mejoran los síntomas. ¿Cómo lo vamos a tratar? Pues si estamos en una fase de colección lo vamos a tratar con amoxicilina oral, y si estamos en una fase de otorrea lo vamos a tratar con amoxicilina oral y gotas de ciprofloxacino, ¿vale? Pero hay en algunos casos en los que esta otitis media aguda se puede complicar, y eso suele ser cuando el tímpano no se perfora, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en estos pacientes el tímpano no se perfora y el pus que está dentro del oído lo que hace es que se cuela por unas pequeñas rendijitas que hay entre la caja del tímpano y la apófisis mastoides. Al colarse esta infección hacia la apófisis mastoides, pues lo que vamos a tener es una mastoiditis, que es lo que vemos en la imagen que os ponemos a continuación. La mastoiditis es la complicación más frecuente de las otitis en general, y consisten fundamentalmente en eso que os acabo de explicar, en una infección de la apófisis mastoides, que es este hueso que tenemos aquí detrás del pabellón auricular, que como digo es un hueso esponjoso, trabeculado, que está conectado mediante unos orificios muy pequeñitos con la caja del tímpano, de tal forma que si tenemos una infección en la caja del tímpano y ese tímpano no se rompe y la infección no sale hacia el conducto auditivo externo, lo que puede ocurrir es que la infección se vaya hacia la apófisis mastoides. ¿Y qué es lo que va a referir el paciente? Pues bueno, depende de la fase de la mastoiditis en la que estemos. En la primera fase, que es la fase de coalescencia, vamos a ver lo que vemos en esta primera imagen, simplemente enrojecimiento de la parte posterior del oído, del surco retroauricular y dolor a la palpación. Si esto lo dejamos evolucionar, veríamos la segunda imagen. Esta segunda imagen es lo que se llama signo de Jacques positivo y corresponde a la fase de absceso subperióstico de la mastoiditis. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque esa infección en la mastoiditis nosotros no hemos sido capaces de pararla, y esa infección, que en un principio estaba dentro de la apófisis mastoides, erosiona la cortical del hueso y se queda retenida entre el pericondrio y la cortical de la apófisis mastoides, de tal forma que en esta parte retroauricular se acumula el pus y aparecen dos cosas que son muy significativas: el borramiento del surco retroauricular y despegamiento del pabellón auricular. Eso es lo que se llama signo de Jacques positivo y es típico de la otomastoiditis, ¿vale? Borramiento del surco retroauricular y despegamiento del pabellón. Y la tercera fase, que sería la que vemos en la tercera imagen, sería la fase de fistulización, en la cual la infección sale a través de la piel retroauricular en este caso, ¿vale? ¿Cuál es el tratamiento de elección de la mastoiditis? Pues el tratamiento es antibióticos intravenosos, ¿vale? De elección las cefalosporinas de tercera generación, es decir, vamos a ingresar al paciente y le vamos a poner tratamiento intravenoso. Pero muchas veces hace falta además hacer un tratamiento quirúrgico. ¿Qué tratamiento va a ser ese? Pues bueno, en aquellos pacientes que no se les haya perforado el tímpano de manera espontánea, pues pondremos un drenaje. ¿Cómo sabemos si se le ha perforado el tímpano o no? Pues con una otoscopia, ¿vale? Si vemos un paciente que viene a la consulta con una mastoiditis, es decir, con esta imagen que tenemos aquí, le vamos a hacer una otoscopia y podemos ver dos cosas diferentes. Podemos ver esto que os señalo aquí, es decir, un tímpano perforado con una otorrea, es decir, este paciente ya se le ha perforado el tímpano, ya está saliendo el pus a través de esa perforación, pero a pesar de ello ha hecho una mastoiditis. O podemos ver esto que nos ponían en la pregunta, un paciente con una mastoiditis y un tímpano que aún no se ha perforado. Si vemos esto, el tratamiento quirúrgico, aparte de poner los tratamientos, las cefalosporinas intravenosas, lo primero que vamos a hacer va a ser poner un drenaje, es decir, vamos a hacer una incisión en el tímpano para que esa infección salga hacia el conducto auditivo externo y así evitar que en mayor o menor medida pueda ir hacia la mastoiditis. Pero si nos encontramos en esta otra disposición, que ya tenemos una perforación, pues en este paciente no haría falta hacer una miringotomía con drenaje porque ya está drenando por el oído, y lo que habría que hacer sería una mastoidectomía, abrir por detrás y fresar
todo ese hueso que está inflamado, ¿vale? Pues siguiente pregunta. Hombre de 45 años, intervenido de una timpanoplastia derecha hace 2 años por un colesteatoma. Refiere que últimamente nota que ha perdido más audición, aunque no ha notado supuración. Y en la automicroscopia se observa un neotímpano opaco sin perforaciones. ¿Cuál considera la opción más adecuada? Bien, nos hablan de un paciente que ha sido operado de un colesteatoma, que pierde audición y que vemos algo sospechoso detrás del tímpano. Vemos que ese tímpano no es normal y que detrás de ese tímpano puede haber algo, ¿vale? Un paciente que hemos operado de un colesteatoma y que creemos que puede tener algo, ¿qué prueba creéis que es la más indicada? 1, timpanotomía exploradora, 2, gambografía, 3, gotas o 4, resonancia magnética con técnicas de difusión. Bueno, pues la respuesta correcta sería la opción 4. Acordaos que la resonancia magnética con técnicas de difusión es la prueba más específica para el estudio del colesteatoma y que no lo íbamos a hacer en todos los pacientes, pero este paciente es uno de esos pacientes donde sí estaría indicada una resonancia magnética de difusión. Decíamos que la íbamos a utilizar cuando haya dudas en el diagnóstico del colesteatoma o en aquellos pacientes que ya los hayamos operado de un colesteatoma y tengamos dudas sobre si puede haber una recurrencia, y este sería el caso. Este paciente le hemos operado de un coles y vemos en la exploración que hay algo raro detrás del tímpano. Pues bien, necesitamos una resonancia magnética con técnicas de difusión para que nos diga si eso raro que hay detrás del tímpano es colesteatoma o no es colesteatoma. Por tanto, vamos a hacer un breve resumen de la otitis media crónica. Decíamos que la otitis media crónica la íbamos a sospechar cuando nos hablen de un caso clínico de un paciente que le supura el oído de manera repetida, de larga evolución, otorreas intermitentes de larga evolución, sin otalgia, es decir, que no le duele el oído y que además asocia cierto grado de hipoacusia. Otorrea sin otalgia más hipoacusia es sinónimo de otitis media crónica, que puede ser a su vez de 2 tipos. Podemos tener una otitis media crónica simple o tenemos una otitis media crónica colesteatomatosa, y vamos a ver los 2 tipos y cómo los vamos a diferenciar unos de otros. Tenéis que partir del concepto de que cualquier otitis media crónica siempre va a ser un oído perforado, y precisamente las características de esa perforación es la que nos va a permitir diferenciar entre la otitis media crónica simple y el colesteatoma. ¿Qué es lo que vamos a ver en una otitis media crónica simple? Pues vamos a ver una perforación central, es decir, fijaos en esta imagen, una perforación que respeta el annulus, esa capa fibrosa que era la que unía el tímpano al conducto auditivo externo, pues está respetado. En esta imagen lo que vemos es una perforación subtotal, toda esta área de aquí estaría perforada, pero el annulus está conservado, una perforación central, ¿vale? Pues en este caso, la otitis media crónica simple, ¿cuál va a ser el tratamiento? Pues bueno, el tratamiento de estos pacientes siempre es, mientras ese oído esté perforado, no se pueden mojar el oído, y si el paciente tiene una otorrea, hay que pautar gotas antibióticas. Pero hay pacientes pues, que tienen una perforación estable, que no supura, como sería esta imagen. Aquí es un oído que tiene una perforación, pero que el oído está seco, ¿vale? No está supurando. Por tanto, el tratamiento en estos casos, podemos plantear al paciente un tratamiento quirúrgico, que sería la timpanoplastia. La timpanoplastia es una cirugía funcional, que el objetivo de esta cirugía pues, es cerrar este tímpano y que el paciente pues, se pueda bañar en la playa y demás, sin andar preocupándose de si ese oído supura o no supura, y en algunos casos se puede también hacer una reconstrucción de la cadena osicular si estuviese erosionada, ¿vale? Pero es una cirugía funcional, tratamiento timpanoplastia, ¿vale? El segundo tipo de otitis media crónica que podemos tener sería el colesteatoma, ¿vale? Que es la pregunta que acabamos de ver. El colesteatoma, ¿qué tipo de perforación nos van a contar? Pues nos van a contar una perforación atical o marginal. Recordad que el ático era esa parte superior de la otoscopia, que lo veíamos en la parte de arriba de una otoscopia, fijaos aquí en esta imagen, y que normalmente la veíamos cubierta por hueso en un oído sano, y al otro lado de ese hueso es donde estaba la cadena de huesecillos. Pues bien, en un colesteatoma vamos a ver precisamente una perforación a este nivel, una perforación atical o una perforación marginal, es decir, que erosiona el annulus, ¿vale? Una perforación marginal, pero también nos pueden decir que se ve el propio colesteatoma en la otoscopia. ¿Cómo se ve un colesteatoma? Pues podemos ver escamas blanquecinas, podemos ver perlas o podemos ver pólipos. Los pólipos son esa inflamación de la caja del tímpano tan importante que sale tejido inflamatorio a través de la perforación, y eso es típico de la otitis crónica colesteatomatosa.
¿Qué más nos pueden contar? Pues que estos oídos de colesteatoma son oídos que supuran, pero característicamente esta otorrea es fétida, ¿vale? Es una otorrea maloliente. Una vez que nosotros hemos sospechado del colesteatoma, porque nos dicen que es un paciente con un oído que supura desde hace mucho tiempo, que ha ido perdiendo audición, que no le duele, que vemos una perforación apical, ¿qué prueba de imagen tenemos que solicitar? Bueno, pues la primera prueba de imagen que hay que pedir es el TAC de peñascos, ¿vale? A todo paciente con un colesteatoma le vamos a pedir un TAC de peñascos. Pero si nos preguntan cuál es la prueba de imagen más específica para el estudio del colesteatoma, ahí sí sería la resonancia magnética de difusión, ¿vale? La resonancia magnética de difusión es la más específica, pero recordad, lo hemos visto en la pregunta que acabamos de explicar, que no la vamos a pedir siempre, ¿vale? La vamos a pedir en aquellos pacientes que tengamos dudas en el diagnóstico o en el seguimiento de pacientes que ya han sido operados de colesteatoma y necesitemos esta prueba de imagen para ver si hay una recidiva o algún resto de colesteatoma, ¿vale? El tratamiento del colesteatoma es un poquito diferente al de la otitis media crónica simple, porque el colesteatoma hay que operarlo siempre, ¿vale? El colesteatoma siempre es quirúrgico porque tiene un riesgo de complicaciones que no es despreciable. Es una masa de partes blandas que tiene capacidad de erosionar el hueso y por tanto puede dar complicaciones potenciales como meningitis y otro tipo de infecciones que son graves y que por tanto hay que intentar evitarlas, y esto lo hacemos con la cirugía, que se llama timpanoplastia con mastoidectomía, ¿vale? Entonces, acordaos que la diferencia entre el tratamiento quirúrgico de la otitis media crónica simple y el colesteatoma, hay dos diferencias fundamentales. La primera diferencia es que el tratamiento de la otitis media crónica simple es funcional y por tanto es opcional, y que en el colesteatoma siempre está indicada la cirugía. Y la segunda diferencia es el tipo de cirugía. En la otitis media crónica simple vamos a hacer una timpanoplastia simple y en el colesteatoma vamos a hacer una timpanoplastia con mastoidectomía, ¿vale? Bueno, pues siguiente pregunta, paciente de 25 años que acude por otorrea y otalgia derecha acompañadas de fiebre, que hoy ha empeorado presentando además hipoacusia intensa, vértigo y sensación de giro de objetos. En la exploración presenta un nistagmo horizonte rotatorio hacia la izquierda. Señale la correcta sobre la patología que sospecha. Vale, ¿qué tiene este paciente? Nos dicen un paciente de 25 años que supura el oído derecho, que además tiene fiebre, o sea, signos infecciosos y oído derecho. Una otitis del oído derecho que nos dice que tiene una hipoacusia más intensa y vértigo, ¿vale? Cuando nos hablen de una otitis que se complica con vértigo e hipoacusia, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? Pues lo primero que tenemos que pensar es que ese paciente puede haber hecho una laberintitis, ¿vale? La laberintitis es otra complicación de las otitis que nos van a contar esto, una otitis que va mal con hipoacusia neurosensorial y vértigo asociado. Entonces nos dice que cuál es la opción correcta ante la patología que sospecha. 1. Se trata de una laberintitis serosa, el nistagmo aumentará con la fijación de la mirada, es muy probable que en este paciente persista la hipoacusia después del cuadro agudo, o 4. El tratamiento consiste en amoxicilina clavulánico oral y gotas de antibiótico tópico. Bien, nos preguntan la correcta. Hay dos que de entrada descartamos, que serían la 2 y la 4. La 2 nos dice que el nistagmo aumenta con la fijación. Eso es falso, ¿vale? Porque en la laberintitis tendríamos un nistagmo de tipo periférico que disminuye con la fijación. Y la 4 también es falso porque si estamos sospechando una laberintitis, todas las complicaciones de la otitis se tratan con tratamiento intravenoso con antibióticos, ¿vale? Por tanto, la 4 sería falsa, el tratamiento no serían antibióticos orales. Pero podríamos dudar entre la 1, que nos habla de una laberintitis serosa, es decir, reversible, o la 3, que nos dice que sería una hipoacusia persistente después del cuadro, por tanto, una laberintitis purulenta que son irreversibles. ¿Y qué es lo que nos va a hacer diferenciar si es la 1 o es la 3? Las características del nistagmo, ¿vale? En este paciente nos dice que tiene un nistagmo horizonte rotatorio hacia la izquierda, ¿vale? Un nistagmo horizonte rotatorio hacia la izquierda lo que quiere decir es que su oído derecho no funciona, su equilibrio del oído derecho, que es el oído de la infección, no funciona, y entonces su oído, si este sistema vestibular derecho no funciona, el paciente se va a caer hacia el lado derecho y el nistagmo va a batir hacia el lado izquierdo, ¿vale? Si este oído derecho no funciona, lo que tenemos que sospechar es una laberintitis serosa purulenta, porque si fuese una irritativa lo que tendríamos es que este oído, que es el enfermo, funciona más, que es lo que ocurre en las irritativas, y por tanto el nistagmo sería totalmente contrario. El paciente se caería hacia el lado sano y el nistagmo batiría hacia el lado
enfermo. Por tanto, como se trata de una laberintitis purulenta, pues la opción correcta sería la opción 3, porque estas laberintitis son irreversibles y es muy probable que este paciente persista la hipoacusia después del cuadro agudo. Recordamos, por tanto, la laberintitis, que la tenemos que sospechar siempre que nos cuenten un paciente con vértigo e hipoacusia neurosensorial en el contexto de una otitis de cualquier tipo, o sea, una complicación de una otitis que se asocia a hipoacusia neurosensorial y vértigo, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño esquema en la pizarra para ver cuál sería la diferencia de clínica entre la laberintitis serosa irritativa y la laberintitis serosa purulenta, ¿vale? La principal diferencia, ya la hemos explicado, se basa en que en la laberintitis serosa purulenta hay una disminución de la función y en la laberintitis irritativa habría un aumento de la función del lado enfermo, ¿vale? Entonces, imaginaos que tenemos aquí estos dos pacientes. Si el paciente lo que tiene es una laberintitis purulenta, imaginaos de su oído derecho, lo que habíamos dicho que iba a ocurrir es que su oído derecho va a dejar de funcionar. Por tanto, en este caso, que sería la purulenta, lo que va a ocurrir es que el paciente se va a caer hacia el lado enfermo, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a ocurrir con el nistagmo en estos pacientes? Pues lo que va a ocurrir es que el lado sano, que en este caso sería su oído izquierdo, va a empujar al oído hacia este lado. El sistema nervioso central, que es muy listo, se da cuenta de que el ojo está donde no debe y con un movimiento rápido de compensación central va a devolver el ojo a donde debería estar. Por tanto, el nistagmo bate hacia el lado sano. ¿Vale? Esto es lo que ocurre en la laberintitis purulenta, caída hacia el lado enfermo, nistagmo hacia el lado sano. ¿Y qué es lo que ocurre en la laberintitis irritativa? Pues va a ocurrir todo lo contrario. En este caso, si tenemos una laberintitis irritativa del oído derecho, el laberinto va a estar hiperestimulado, es decir, va a haber un aumento de su función y por tanto el paciente se va a caer hacia el lado sano. ¿Y qué es lo que le va a ocurrir al ojo? Pues que el lado hiperfuncionante lo va a mover hacia el lado contralateral, el sistema nervioso central, que es muy listo, se da cuenta de que el ojo no está donde debería y con un movimiento rápido de compensación central lo devuelve al lugar donde debería, ¿vale? Por tanto, en la laberintitis serosa irritativa, el paciente se va a caer hacia el lado sano y el nistagmo va a batir hacia el lado enfermo, ¿vale? Este esquema que os acabo de hacer es importantísimo porque este caso que os acabo de explicar para la laberintitis purulenta es el que va a ocurrir en todos los vértigos periféricos, en todos de la clase que sean, excepto en una excepción, que sería la laberintitis serosa irritativa. Por tanto, si nos cuentan una neuritis vestibular, pues igual que la purulenta, un vértigo de Meniere que no sea en la fase de crisis, pues lo mismo, ¿vale? Entonces, en todos los vértigos periféricos vamos a ver lo que es caída hacia el lado enfermo y nistagmo hacia el lado sano, excepto en los nistagmos irritativos, que el paciente se va a caer hacia el lado sano y el nistagmo lo vamos a ver hacia el lado enfermo, ¿vale? ¿Cómo se tratan las laberintitis? Pues bueno, como decíamos, todas las complicaciones de las otitis se tratan igual. Tratamiento con antibióticos intravenosos, pero en este caso vamos a asociar corticoides y sedantes vestibulares para el tratamiento del síndrome vestibular agudo y de esa hipoacusia neurosensorial en el caso de que sea reversible. Y en algunos casos, aunque en casos muy seleccionados, podría estar indicada también la cirugía. Siguiente pregunta. Nos hablan de una mujer de 62 años que acude a la consulta de otorrino a instancias de su familia porque dicen que no oye bien. La otoscopia es normal y se realizan unas pruebas audiológicas que se muestran a continuación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Tenemos una paciente de mediana edad, mujer, que viene porque empieza a perder audición y nos adjuntan unas imágenes de unas pruebas audiológicas, ¿vale? ¿Qué es esto? Bueno, pues estamos viendo una audiometría, que sería esto de aquí arriba, una timpanometría, que sería la segunda prueba que vemos aquí, un reflejo estapedial, que es esta tercera prueba, y una audiometría verbal, ¿vale?
esta pregunta que a priori puede dar miedito, pues luego nos damos cuenta de que únicamente con la audiometría ya somos capaces de contestar la pregunta. ¿Qué es lo que vemos en la audiometría? Pues bueno, vemos los dos oídos y vemos que en esta audiometría la vía ósea y la vía aérea están separadas, ¿vale? Vemos que la vía ósea está arriba y la vía aérea está abajo, es decir, que hay un gap auditivo, esa diferencia entre la vía ósea y la vía aérea, hay un gap auditivo, que es lo que os señalo aquí con esa flechita roja que os acabo de poner en la diapositiva, en todas las frecuencias menos en una, que curiosamente es esta de aquí, que sería la frecuencia de 2000 Hz y que veis que a ese nivel, si seguimos la vía ósea, que sería esta línea de aquí, pum, en 2000 Hz baja, y en el oído izquierdo pasa lo mismo, aquí, 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 y de repente, pum, aquí en 2000 Hz baja la vía ósea. Eso es lo que se denomina escotoma de Carhart, ¿vale? Entonces, solo con esta audiometría podríamos dejar de mirar las siguientes pruebas, ya sabríamos que habría que contestar en la pregunta. Siguiente prueba que nos ponen aquí, que la vamos a ver, sería la timpanometría, ¿vale? La timpanometría, pues en este caso vemos que es normal, porque es una timpanometría que está centrada más o menos en el cero. El reflejo estapedial en este caso está ausente porque vemos que hay unas líneas, si fuese presente veríamos como una especie de gráficos, como unas olas, y aquí abajo vemos la audiometría verbal, ¿vale? La audiometría verbal, que lo que vemos es, aquí vemos una audiometría tipo que sería de un paciente sano y en este paciente lo que vemos es que tiene la misma audiometría pero desplazada hacia las frecuencias, hacia las intensidades más altas. Esto es típico de las hipoacusias transmisivas. Por tanto, ¿qué tenemos que sospechar en esta paciente de 62 años que ha ido perdiendo audición poquito a poco y tiene una hipoacusia mixta con escotoma de Carhart, timpanometría normal, ausencia de reflejo estapedial y una audiometría verbal desplazada hacia la derecha? Pues efectivamente una otoesclerosis bilateral. Pero como decía, esta pregunta que a priori nos puede dar un poco de miedito porque nunca hemos visto un reflejo estapedial, no sabemos cómo es la timpanometría, no sé identificar o no sé interpretar una audiometría verbal, solo con la audiometría tonal ya tendríamos que ser capaces de contestar esta pregunta. Si vemos una audiometría tonal con una hipoacusia mixta y escotoma de Carhart, eso siempre va a ser una otoesclerosis, ¿vale? Por tanto, la opción correcta sería la opción 3, otoesclerosis bilateral. Vamos a repasar un poquito la otoesclerosis. Acordaos que es una enfermedad degenerativa del oído que se produce porque hay una formación de hueso anormal que se llama hueso otoespongiótico, que lo que hace es que va a fijar el estribo a la ventana oval. Entonces, este estribo al estar fijo, lo que va a pasar es que hay una dificultad o una imposibilidad para la adecuada transmisión del sonido. Por eso estos pacientes van a tener una hipoacusia transmisiva, ¿vale? En algunos casos también puede haber acúfenos asociados y se trata de una enfermedad de genética autosómica dominante y penetrancia incompleta, ¿vale? Hasta en el 20% de los casos puede afectar a los dos oídos, como lo habíamos visto en la pregunta anterior, y es muy característico, importante, el escotoma de Carhart, ¿vale? Este escotoma, que es el que hemos visto en esta pregunta, os lo vuelvo a enseñar aquí, una audiometría con este tipo de audiometría, esto de aquí sería el escotoma de Carhart y es típico de la otoesclerosis. La timpanometría es normal porque no hay una alteración de la presión, la otoscopia también es normal y en el TAC de Peñascos, que sería la prueba de elección, podemos ver esos focos de hueso anormal que se han formado alrededor del estribo, que se llaman focos otoespongióticos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el caso clínico típico que nos suelen contar en las preguntas de MIR? Pues bueno, os van a contar una mujer, porque es más frecuente en mujeres que en hombres, la otoesclerosis, que cuando se queda embarazada empieza a perder audición, ¿vale? Al principio de la enfermedad nos van a contar una hipoacusia transmisiva, pero según la enfermedad va avanzando y pueden haber focos de otoesclerosis coclear, pues puede tener una hipoacusia mixta, ¿vale? Y muy importante, nos van a contar una ausencia del reflejo estapedial, ¿vale? El tratamiento de la otoesclerosis es quirúrgico, de elección la estapedotomía o estapedectomía, que consiste en quitar ese estribo que está fijo y sustituirlo por una prótesis para que el paciente pueda volver a transmitir el sonido sin ese gap auditivo. Y en los casos que los pacientes o bien no se quieran operar o bien aunque se hayan operado no hemos obtenido un resultado óptimo, el tratamiento serían las prótesis auditivas o audífonos. Pues seguimos con las preguntas y pasamos ya un poquito de tercio y nos dicen que cuál de las siguientes características es propia del nistagmo periférico.
se dirige hacia el lado enfermo, no se acompaña de vértigo, aumenta con la fijación de la mirada o es horizonto rotatorio. Pregunta facilísima. Lo más importante del nistagmo periférico, si solo os tuvieses que quedar con un concepto del nistagmo periférico, sería nistagmo horizonto rotatorio. Nistagmo periférico, horizonto rotatorio. Periférico, horizonto rotatorio. Nos tiene que salir automático. Por tanto, la opción correcta sería la opción 4. Las otras 3 son falsas, chicos. La 3 aumenta con la fijación de la mirada. Es todo lo contrario. El nistagmo periférico disminuye con la fijación de la mirada. No se acompaña de vértigo. Pues efectivamente un nistagmo periférico se acompaña de vértigo, de hecho es la principal manifestación del vértigo periférico. Y se dirige hacia el lado enfermo, pues ya hemos visto con el esquema que os he puesto antes de la laberintitis que depende. En algunos casos se va a dirigir hacia el lado enfermo y en otros casos se va a dirigir hacia el lado sano. Llega a la urgencia un varón de 63 años con vértigo agudo de 6 horas de evolución acompañado de náuseas y vómitos. En la exploración otoscópica es normal y se presenta un nistagmo horizonto rotatorio hacia la derecha que no se agota y no cambia de dirección. Señale la actitud más correcta en este paciente. Bueno, tenemos un paciente con un vértigo periférico de horas de duración y un nistagmo horizonto rotatorio que no se agota y no cambia de dirección. ¿Qué es lo correcto? 1. Dado que la otoscopia es normal, es muy poco probable que sea periférico, así que pediremos un TAC craneal. Bueno, la mayoría de los nistagmos periféricos aparecen con otoscopia normal, ¿vale? Tanto el síndrome de Meniere como el vértigo posicional como la neuritis vestibular se acompañan de otoscopia normal, por tanto esta opción es falsa. 2. Realizaremos maniobras de reposición. Las maniobras de reposición son el tratamiento del vértigo posicional paroxístico benigno, que en este caso no nos cuadra con el caso clínico, porque el vértigo posicional nos van a contar un paciente que tiene vértigo de segundos o minutos de duración después de un movimiento de la cabeza, pero que posteriormente pues el paciente el vértigo se acaba, ¿vale? Y este paciente lleva 6 horas con ese vértigo intenso y ese nistagmo que no se agota, por tanto esa tampoco nos cuadra. 3. Según el protocolo Hintz, el vértigo probablemente será central si la maniobra de HIT está alterada. Bien, esta es falsa también. El protocolo Hintz, que ya sabéis que es el protocolo diagnóstico terapéutico, diagnóstico más importante para valorar el síndrome vestibular agudo, lo que nos dice precisamente es que el HIT, la maniobra oculocefálica, estará alterada en los pacientes con un vértigo periférico, ¿vale? Por tanto, esta opción sería falsa también. La opción verdadera sería la 4. Lo más probable es que este paciente tenga una neuritis vestibular. Acordaos que la neuritis vestibular nos iba a dar una crisis única de horas o días de duración, en este caso 6 horas, y aparece un nistagmo horizonto rotatorio con características periféricas, que no se agota y no cambia de dirección. Por tanto, la opción más probable sería la opción 4. Recordamos que el vértigo periférico, bueno, lo primero que es el vértigo es una sensación ilusoria de giro de objetos o de movimiento. Y el vértigo periférico en particular se acompaña de un cortejo vegetativo bastante intenso. Tenéis que recordar que aunque el vértigo periférico es mucho menos grave que el vértigo central, es mucho más sintomático. Los pacientes se ponen muy malos, tienen ganas de vomitar, sudoración fría, taquicardia, en fin, se ponen malos. ¿Qué es el dato fundamental que vamos a encontrar y en qué nos vamos a basar a la hora de explorar a un paciente con un vértigo periférico? En el nistagmo. Lo más importante, vértigo periférico, horizonto rotatorio. Vértigo periférico, horizonto rotatorio, ¿vale? El nistagmo siempre va a ser horizonto rotatorio y va a tener una serie de características. Va a ser unidireccional, es decir, que no va a cambiar la dirección del nistagmo en función de la dirección de la mirada. Tiene una fase lenta y una fase rápida, y la fase rápida, que es la de compensación central, es la que va a dar el nombre al nistagmo. 3. Se inhibe con la fijación de la mirada. Si yo tengo un nistagmo periférico y miro un punto fijo, el nistagmo disminuye de amplitud, incluso en algunos casos llega a desaparecer. Y aumenta al mirar a la dirección del nistagmo, es decir, si yo tengo un nistagmo derecho, el nistagmo va a aumentar al mirar a la derecha y va a disminuir al mirar a la izquierda, pero nunca cambiará de dirección, ¿vale? Y lo de la lateropulsión es lo que os acabo de explicar antes con el esquema, ¿vale? El paciente se cae hacia el lado enfermo y el nistagmo bate hacia el lado sano, en todos los casos excepto en uno, en la laberintitis serosa irritativa, que va a pasar todo lo contrario. El nistagmo bate hacia el lado sano y el paciente se cae al revés, ¿vale? El paciente se va a caer hacia el lado sano y el nistagmo va a batir hacia el lado enfermo, ¿vale?
El protocolo HINTS, acordaos, muy importante, el protocolo HINTS es el protocolo diagnóstico más importante a la hora de tipificar el síndrome vestibular agudo. El síndrome vestibular agudo era ese vértigo que íbamos a tener brusco, de más de 24 horas de duración, con un nistagmo asociado, y que lo más importante en estos casos es diferenciar si se trata de un vértigo central o un vértigo periférico, porque el vértigo central es una patología muy grave que puede comprometer la vida del paciente. Por tanto, la prioridad en el síndrome vestibular agudo, siempre descartar un vértigo central, ¿vale? Entonces, ¿en qué nos vamos a basar para saber si este paciente tiene un vértigo central o periférico? En este protocolo HINTS, que se basa en un acrónimo que es lo que nos da la palabra HINTS. Lo primero es el test de impulso cefálico, el HIT, que va a ser negativo en los casos de afectación central. El nistagmo en estos casos de afectación central va a ser alternante. Decíamos que en el vértigo periférico iba a ser horizonto rotatorio. Y el test de desviación ocular o el skew test va a ser positivo, ¿vale? Entonces, si tenemos un paciente que nos cuentan un síndrome vestibular agudo como el de la pregunta anterior, pero nos dicen que el HIT es negativo, que el nistagmo es alternante y que el skew test es positivo, siempre tenemos que pensar que este paciente tiene un vértigo central, ¿vale? Y este diagnóstico, este acrónimo, este protocolo, tiene una sensibilidad mayor a la resonancia magnética precoz para la detección de ACVs de fosa posterior de manera precoz, ¿vale? Por tanto, el diagnóstico se tiene que basar siempre en la clínica en el caso de los pacientes con un síndrome vestibular agudo. Recordad, lo prioritario es descartar que tengan un vértigo de origen central. Y una vez que ya hemos descartado que este paciente tenga un vértigo de origen central, pues dentro de los síndromes vestibulares periféricos tenemos que diferenciar tres fundamentalmente, que son el vértigo posicional, la neuritis vestibular y el síndrome de Meniere. El vértigo posicional es el vértigo periférico más frecuente de todos y es el más benigno. Se produce porque las otoconias pasan del utrículo y el sáculo a los canales semicirculares, de tal forma que el paciente cada vez que mueve la cabeza se crean unas corrientes de líquido endolinfático que le dan al paciente la sensación de estar en movimiento cuando en realidad está parado. ¿Qué es lo que nos va a contar este paciente? Pues crisis de vértigo de minutos o segundos de duración en relación a los movimientos de la cabeza. Historia clínica típica, paciente que acude a la consulta refiriendo que en la cama cada vez que se gira hacia el lado derecho tiene una crisis de vértigo de duración que le dura segundos. O paciente que viene a la consulta porque dice que cada vez que se sube a poner una cosa en la estantería tiene una crisis de vértigo de segundos o minutos de duración, ¿vale? Posteriormente desaparece el vértigo, puede quedar cierta sensación de inestabilidad, pero cada vez que se repite ese movimiento, pues el paciente se le va a repetir la clínica vertiginosa, ¿vale? ¿Cuál es el tratamiento de elección y el diagnóstico de elección? Bueno, pues si hay una palabra que tenéis que acordaros del vértigo posicional es la palabra maniobras. Vértigo posicional, maniobras. Vértigo posicional, maniobras. El vértigo posicional se diagnostica con maniobras, la más importante la de Dixgal-Pike, y se trata con maniobras, más importante la de Epley. Por tanto, importantísimo, vértigo posicional, si solo os tenéis que estudiar una palabra, vértigo posicional, maniobras. El segundo síndrome vestibular que podemos encontrarnos es la neuritis vestibular, que es lo que nos han contado en la pregunta que acabamos de ver. Un vértigo intenso de horas de duración, ¿vale? Neuritis vestibular. Es por una infección vírica del nervio vestibular y es una crisis única muy intensa de días o horas de duración. El tratamiento es sintomático con sedantes vestibulares y antieméticos y tenéis que recordar que en la neuritis vestibular, que es el síndrome vestibular periférico que entraría en el contexto de un síndrome vestibular agudo, en este caso es en el que es muy importante siempre descartar el vértigo central y hacer un protocolo HINTS, ¿vale? ¿Qué tendría que aparecer en el protocolo HINTS para que nosotros sospechemos una neuritis vestibular? Pues tendríamos que ver un HIT positivo hacia el lado enfermo, un nistagmo horizonto rotatorio y un skew test negativo. Si obtenemos lo contrario, no sería una neuritis vestibular y tendríamos que pensar en un ACV de fosa posterior. Y por último, el síndrome de Meniere, que es el hidrops endolinfático, se produce por un aumento de la presión de los líquidos endolinfáticos y es el único síndrome vestibular periférico que se asocia con síntomas otológicos, hipoacusia, presión en los oídos, acúfenos, ruidos, ¿vale? Estos síntomas otológicos suelen ser fluctuantes, sobre todo la hipoacusia. Es una hipoacusia neurosensorial y fluctuante, es decir, que cuando el paciente tiene la crisis disminuye la audición, pero posteriormente la recupera, aunque en algunas ocasiones no la llegan a recuperar del todo, y esto hace que los pacientes con enfermedad de Meniere a lo largo de su vida pues puedan ir perdiendo audición de manera permanente, ¿vale?
Se trata de una hipoacusia neurosensorial coclear que afecta más a las frecuencias graves, ¿vale? Entonces, hipoacusia asociada a vértigo, importante, síndrome de Meniere. Síndrome de Meniere, hipoacusia asociada a vértigo. Tratamiento del síndrome de Meniere, pues es un tratamiento escalonado. Tenemos tratamiento con fármacos como la betahistina, vasodilatadores, podemos hacer tratamiento quirúrgico con inyecciones de corticoides o gentamicina, o podemos hacer tratamiento quirúrgico como la laberintectomía o la neurectomía vestibular. Pues vamos a ver preguntas de vértigo, a ver qué os parece y si somos capaces de encontrar la respuesta. Mujer de 53 años que presenta en los últimos años vértigo rotatorio recurrente en forma de episodios que se inician con sensación de plenitud óptica derecha, duran entre 2 y 3 horas y durante unos días cursa con inestabilidad. Asimismo, la paciente presenta acúfenos en dicho oído e hipoacusia fluctuante. Se realiza una resonancia que es normal y una audiometría con una hipoacusia neurosensorial moderada del oído derecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, pues esta es una pregunta facilísima sobre el síndrome de Meniere. Si nos dicen un paciente que tiene vértigo recurrente de horas de duración y síntomas patológicos asociados, en este caso acúfenos, hipoacusia neurosensorial asociada fluctuante, eso no puede ser otra cosa que la enfermedad de Meniere. Considerando que la fisiopatología del vértigo posicional benigno es la cupulolitiasis, ¿qué tratamiento indicaría en el paciente en el que los síntomas persisten bastados 2 semanas? Si tuviésemos que aprendernos 2 preguntas de vértigo, ¿qué habíamos dicho que eran esas 2 preguntas? Vértigo posicional, maniobras. Vértigo posicional, maniobras. Por tanto, tratamiento del vértigo posicional, maniobras de reposición de partículas. Facilísima también. Indica lo falso en relación a la neuritis vestibular. 1. La incidencia es similar en ambos sexos, suele afectar a pacientes jóvenes, se acompaña de hipoacusia, está afectado el octavo par craneal. Falso, falso, falsísimo, la opción 3. El único síndrome vestibular periférico que se asociaba con hipoacusia, ¿cuál iba a ser? El síndrome de Meniere. Por tanto, la opción falsa en este caso sería la opción 3. Bueno, pues cambiamos un poquito de tercio, vamos a cambiar ya los vértigos, que esto es un poquito espeso, pero habéis visto que los vértigos, aunque lo que es estudiar el vértigo es una cosa bastante tediosa, las preguntas del MIR de patología del equilibrio son facilísimas, ¿vale? Entonces, tampoco nos liéis mucho, id a lo básico, 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 y hay que contestar las preguntas que son muy fáciles. Vamos a cambiar de tercio, como decimos, y nos dicen que nos toca ayudar a sacar del quirófano a un paciente después de una tiroidectomía total. Cuando le retuban el tubo de intubación, el paciente empieza con clínica de obstrucción respiratoria y estridor. La herida está bien. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos debe considerarse en primer lugar? Un paciente con un antecedente de cirugía de tiroides que empieza con estridor. ¿Qué es lo primero que hay que descartar en un paciente con cirugía de tiroides y estridor? Afectación del nervio recurrente, ¿vale? Recordad que en la cirugía del tiroides siempre buscamos los nervios recurrentes, casi siempre los encontramos y los salvamos, pero a veces o bien esos nervios están dentro del tumor y hay que cortarlos, o bien esos nervios al disecarlos luego en el posoperatorio se inflaman y pueden dar una afectación de la movilidad laringea, pero siempre, hablando en el contexto de un tiroides, estamos hablando del nervio recurrente. Por tanto, ¿qué debemos considerar en primer lugar? Pues la opción 3, ¿vale? Una parálisis bilateral de cuerdas por afectación recurrencial bilateral. Perfecto. Vamos a hacer un breve resumen de las parálisis laringeas. Acordaos que la laringe está inervada por el 10º par craneal, el nervio vago, a partir de sus 2 ramas fundamentales, que son el nervio laringeo superior y el nervio laringeo recurrente. El nervio laringeo superior se iba a encargar de la sensibilidad de la laringe. Por tanto, los pacientes que tienen una alteración de esta rama, la clínica que van a tener son aspiraciones con el consiguiente riesgo de neumonía, porque no son capaces de detectar pues, estas pequeñas cantidades de alimento o de líquido que pasan hacia la vía aérea, por lo tanto los pacientes tienen aspiraciones de repetición. Y por otro lado, el nervio laringeo recurrente, en la clínica que nos va a dar es una alteración de la movilidad, se encarga de la movilidad de las cuerdas vocales y por tanto lo que vamos a ver pues, va a ser una cuerda vocal o las dos paralizada. Cuando las cuerdas vocales se paralizan de manera unilateral, el paciente lo que va a tener es una disfonía. Y cuando se paralizan de manera bilateral, el paciente lo que va a tener es una disnea, ¿vale? Normalmente estas disneas aparecen cuando las cuerdas vocales se paralizan en posición en aducción, es decir, en posición medializada. ¿Por qué? Pues porque el paciente no es capaz de separar las cuerdas vocales para respirar y por tanto tienen ese estridor. Importante, importantísimo, recordad, como hemos visto en esta pregunta, el antecedente de la cirugía de tiroides, ¿vale?
es muy importante. Si nos cuentan un paciente con una disfonía o una disnea súbita tras una cirugía de tiroides, tenemos que pensar en una afectación recurrencial. Si nos cuentan una disfonía unilateral, si nos cuentan un estridor bilateral. Y luego, por otra parte, si nos hablan de una alteración del tronco del nervio vago, pues vamos a tener una clínica combinada de las dos afectaciones anteriores. Y nos van a contar un paciente que por una parte tiene aspiraciones de repetición y por otra parte pues tiene disfonía. De todas estas parálisis, las más frecuentes son las del nervio recurrente, ¿vale? Eso es lo más importante que tenéis que recordar. ¿Cuál va a ser el tratamiento de las parálisis laringeas y el diagnóstico? Bueno, pues para diagnosticarlo lo primero que tenemos que hacer es una fibrolaringoscopia. Nos vamos a asomar a esa laringe a ver qué ocurre y lo que vamos a ver pues va a ser que una de las dos cuerdas vocales no se mueve. Muchas veces vemos que una de las dos cuerdas vocales o las dos no se mueven, pero no somos capaces de ver una causa por fibrolaringoscopia y en esos casos hay que pedir una prueba de imagen de elección, el TAC cráneo-cérvico-torácico. ¿Vale? ¿Y por qué hay que pedir un TAC cráneo-cérvico-torácico? Pues porque hay que explorar toda la anatomía del nervio vago y sus ramas. Y recordad que el nervio vago nace en los núcleos, baja por el cuello, baja hasta el mediastino, la rama recurrencial y vuelve a subir. Por tanto, hay que hacer una prueba de imagen cráneo-cérvico-torácica. Y en el tratamiento, pues va a depender. Si se trata de una parálisis unilateral con disfonía, el tratamiento va a ser la rehabilitación, ¿vale? Y en algunos pacientes podemos hacer una medialización de la cuerda vocal mediante infiltración de sustancias o cirugía. Pero en aquellos casos en los que la parálisis facial, recurrencial es bilateral y en línea media, pues es cuando estaría indicada la traqueotomía, ¿vale? La traqueotomía urgente la vamos a realizar en aquellos pacientes con un estridor súbito por una parálisis bilateral en aducción, es decir, paralizadas en la línea media, ¿vale? Y hay otras cirugías que se pueden hacer, que son parciales, que consisten en quitar ciertas partes de la laringe para aumentar el espacio que tiene nuestro paciente para respirar y así poder evitar pues, cirugías más agresivas como la traqueotomía. Bien, pues seguimos avanzando. Varón de 35 años fumador que consulta por disfonía de 3 meses de evolución que no mejora con tratamiento. La palpación es negativa, es probable que se trate de, y nos ponen esta fibrolaringoscopia en la que vemos unas cuerdas vocales, aquí vemos la comisura anterior, y en esta cuerda vocal vemos aquí una pelotilla en la cuerda vocal derecha. Pelotilla en cuerda vocal en paciente fumador, ¿qué es lo que tenemos que sospechar? Pues un pólipo de cuerda vocal, ¿vale? Recordad que los pólipos vocales son típicos de pacientes fumadores y también tienen que ver con el abuso vocal y que el tratamiento va a ser quirúrgico, ¿vale? Hay que quitarlos y mandarlos a analizar, ¿vale? Estas eran los 4 tipos de lesiones laringeas benignas que podíamos encontrarnos, que son los nódulos, los pólipos, el edema de Reinke y la laringitis por reflujo, ¿vale? Los nódulos, los más frecuentes de todos en general son los pólipos, pero los nódulos son los más frecuentes en mujeres y niños. Los nódulos son típicos de profesionales de la voz, ¿vale? De telefonistas, profesores, madres, ¿vale? Personas que gritan mucho y que hacen un mal uso vocal. ¿Cómo los vamos a ver? Pues bueno, si hacemos una fibroscopia a un paciente con nódulos, lo que vamos a ver es lo que se ve en esta imagen. Mirad, aquí tenemos la comisura anterior y aquí tenemos una pelotilla en una cuerda vocal y una pelotilla enfrentada en la otra cuerda vocal. Esto es lo que en los libros también se llaman kissing notes, porque están el uno enfrentado con el otro, ¿vale? Son bilaterales, es decir, afectan a las dos cuerdas vocales y son anteriores, están en la parte más anterior de la cuerda vocal, ¿vale? Tratamiento de los nódulos vocales, foniatría. Siguiente patología que nos pueden contar, pólipo vocal. El pólipo vocal está relacionado con el abuso vocal, pero aquí ya es más frecuente en pacientes fumadores. ¿Cómo lo vamos a ver en la laringoscopia? Pues como vemos aquí, ¿vale? Pelotilla en una cuerda vocal, ¿vale? Fijaos aquí que vemos aquí esta lesión en una cuerda vocal, esta lesión redondeada, eso sería un pólipo vocal. Tratamiento, cirugía. Tercera lesión que nos podemos encontrar, edema de Reinke. Aquí en el edema de Reinke ya lo más importante son los irritantes, sobre todo el tabaco. Son pacientes muy fumadores. Es la típica paciente, sobre todo es más evidente en mujeres, típica paciente que tiene una voz de esas roncas que sin que ella os diga nada ya sabéis que fuma. Pues esa es la voz típica de un paciente con edema de Reinke. Lo que vamos a ver en la laringoscopia pues son este engrosamiento difuso de la cuerda vocal, con esa formación de aspecto gelatinoso que afecta, como digo, a todo el espesor de la cuerda vocal, ¿vale?
¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento, lo primero de todo, es dejar de fumar, ¿vale? El paciente tiene que dejar de fumar y muchas veces solo con esto desaparece el edema, pero hay en algunos pacientes que dejando de fumar no desaparece solo y estaría indicada la cirugía, realizaríamos una decorticación, ¿vale? Y por último, la laringitis por reflujo. La laringitis por reflujo está relacionada pues, precisamente con eso, pequeñas cantidades de ácido que suben desde el estómago hacia la garganta, irritan la zona de la laringe que está más cerca del esófago, que en este caso sería la zona de los aritenoides. Por eso en las preguntas nos suelen contar que estos pacientes tienen pues, un edema o eritema interaritenoideo o una paquidermia, un engrosamiento de la parte posterior de las cuerdas vocales. El tratamiento de elección son los IVPs a altas dosis, ¿vale? Entonces, muy importante que diferenciéis estas 4 laringoscopias. Los nódulos, lesiones bilaterales pequeñitas y anteriores, los pólipos, una pelotilla en una cuerda vocal, el edema de Reinke, este engrosamiento difuso en toda la cuerda vocal, y la paquidermia interaritenoidea o edema interaritenoideo en las laringitis por reflujo o reflujo faringo-laríngeo, ¿vale? Ante un paciente fumador de 45 años que presenta disfonía y mediante la exploración se aprecia una lesión vegetante rugosa en el borde libre de la cuerda vocal derecha, señale la opción correcta, ¿vale? Tenemos un paciente con disfonía y una lesión sospechosa. ¿Qué hay que hacer? 1 es un pólipo, precisa microcirugía. 2 es una leucoplasia, precisa microcirugía. 3 es un pólipo, precisa foniatría. O 4 es una leucoplasia derecha y precisa microcirugía. Si nos dicen, en el enunciado nos dicen que esta lesión afecta a la cuerda vocal derecha, por tanto la opción correcta pues sería la opción, fijaos, esta sería la imagen que veríamos. Tenemos aquí comisura anterior, cuerda vocal izquierda, cuerda vocal derecha, y aquí tenemos esta lesión blanquecina irregular parcheada que está en esta cuerda vocal. Esto sería una leucoplasia de la cuerda vocal derecha. Opción correcta, la 4. Hay que hacer una microcirugía endolaringia para toma de biopsia de la lesión, ¿vale? Ante un varón con antecedentes de tabaco y alcohol que consulta porque desde hace meses nota una sensación de cuerpo extraño al tragar, parestesias y pinchazos en el oído y una adenopatía cervical que debemos sospechar, siempre que nos cuenten en el MIR un paciente fumador y bebedor con molestias faringeas y otalgia refleja, siempre hay que descartar un cáncer de supraglotis, ¿vale? Paciente fumador y bebedor con parestesias faringeas y otalgia refleja, y además nos dice que tiene una adenopatía cervical, porque el cáncer supraglótico es un cáncer que metastatiza muchísimo en el cuello. Por tanto, la opción correcta sería la opción 2. Hombre de 55 años, fumador de un paquete, que presenta disfonía de 3 meses de evolución y desde hace un mes presenta una masa laterocervical pétrea y cierta dificultad respiratoria con esfuerzos. Señala el diagnóstico más probable. Vale, tenemos un paciente muy fumador que tiene dificultad para respirar y una masa pétrea en el cuello. Esto no suena muy mal, no suena algo malo, y además en un paciente fumador, pues ¿qué es lo primero que tenemos que sospechar? Paciente fumador, factor de riesgo para el cáncer más frecuente de cabeza y cuello. Pues que este paciente va a tener el cáncer más frecuente de cabeza y cuello, que es el cáncer de laringe, ¿vale? Paciente fumador con adenopatía cervical y dificultad para respirar, cáncer de laringe. Vamos a hacer una breve reseña del cáncer de laringe. Acordaos que es el más frecuente de cabeza y cuello, que está muy relacionado con el tabaco y con el alcohol y que aparece en pacientes, en varones más que en mujeres, entre los 50 y los 60 años de edad, más o menos, ¿vale? Más del 95% de estos tumores son de estirpe epidermoide, ¿vale? Muy importante, ¿vale? La estirpe epidermoide. Y el diagnóstico lo vamos a hacer con varias cosas. Lo primero que tenemos que hacer cuando lo sospechemos en un paciente con antecedentes de riesgo y disfonía va a ser una fibrolaringoscopia. Nos vamos a asomar a esa laringe para ver si encontramos alguna lesión sospechosa. Si encontramos alguna lesión sospechosa, lo que hay que hacer es biopsiar esa lesión con una microcirugía endolaringia y haremos un estudio de extensión con un TAC de cuello y tórax con contraste, ¿vale? Importantísimo, el principal factor pronóstico son las metástasis cervicales. El N del TNM es el que nos va a determinar el pronóstico de estos pacientes. Y de hecho lo vamos a ver cuando veamos el TNM o cómo se clasifican estos pacientes, que el N1 ya directamente va a pasar a ser un estadio avanzado, incluso al que el paciente tenga un T1 de entrada. Un T1N1 se consideraría estadio avanzado, porque el factor pronóstico más importante en el cáncer de laringe son las metástasis cervicales.
Bien, vamos a ver un poquito el diagnóstico diferencial entre los carcinomas supraglóticos y glóticos. Los glóticos son más típicos en anglosajones porque están más relacionados con el alcohol y suelen dar síntomas pues más tardíos, ¿vale? Perdón, los cánceres glóticos son los que están más relacionados con los anglosajones, ¿vale? Dan síntomas muy precoces porque son esos tumores que afectan a las cuerdas vocales, con lo cual tumores muy chiquitinas nos van a dar una clínica muy precoz de disfonía y los tenemos que sospechar siempre que nos cuenten un paciente con una disfonía que no mejora después de 2 o 3 semanas de evolución y más aún si nos cuentan que el paciente es fumador o bebedor. Son los tumores con mejor pronóstico y los que menos metastatizan en el cuello, ¿vale? Y por otro lado tendríamos los supraglóticos, que son más típicos en pacientes mediterráneos y que nos van a dar unos síntomas más inespecíficos. Acordaos esas parestesias faringias con otalgia refleja, parestesias faringias y otalgia refleja, tumor supraglótico, se nos tiene que quedar grabado, ¿vale? Se suelen diagnosticar más grandes y además los supraglóticos metastatizan mucho en el cuello, ¿vale? La N suele ser positiva aproximadamente en un 40-50% de los casos al diagnóstico y por eso tienen un peor pronóstico. Un varón fumador con disfonía de 2 meses de evolución presenta una neoformación maligna localizada en el tercio medio de la cuerda vocal derecha. La movilidad de ambas cuerdas es normal, señala la opción falsa, ¿vale? Nos hablan de un paciente con una tumoración en una cuerda vocal y la movilidad conservada, es decir, es un T1, ¿vale? Una cuerda vocal, movilidad conservada, T1. Nos dicen que ¿qué es lo falso? Puede ser tratado con radioterapia como tratamiento inicial, ¿verdad? T1, T2, N0, cirugía o radioterapia. Puede ser tratado con una cordectomía endoscópica con CO2, verdadero, T1, T2, N0, cirugía o radioterapia. 3. Lo más probable es que no precise tratamiento de la cadena ganglionar. Verdad, ¿vale? Los T1 y T2 de laringe glóticos no necesitan tratamiento de la cadena. 4. El 60% de estos tumores son carcinomas de epidermoides. Esa es la falsa, ¿vale? El porcentaje es muchísimo mayor, ¿vale? Habíamos dicho que más del 95% de los tumores epidermoides, de los tumores de laringe son de estirpe epidermoide. Todas las otras opciones, pues como veis, son verdaderas. Vamos a hacer un repaso de lo que era el TNM y sobre todo del tratamiento de los cánceres de laringe. Lo más importante que os tiene que quedar bien claro a la hora de estadificar los tumores de laringe es que el punto de inflexión lo vamos a encontrar en el T3, ¿vale? El T3 es el que nos va a diferenciar entre estadios precoces y estadios avanzados en función de la T. Entonces, quedaos, si os tuvieseis que acordar solo de una cosa, cuerda fija, T3, ¿vale? Cualquier cosa que nos cuenten con cuerda fija, como mínimo, va a ser un T3 y ya si nos dicen que el tumor se sale de la laringe será un T4, ¿vale? Pero ese es el punto de inflexión que os tiene que quedar muy claro. Cuerda fija, T3. Y tenéis que recordar los factores de mal pronóstico, la presencia de adenopatías cervicales metastásicas o la extensión extracapsular de los ganglios, es decir, que esos ganglios pues ya se sale el tumor de lo que es la propia cápsula del ganglio. ¿Por qué es importante esto del T3? Diferenciar los T3 de todos los demás? Pues porque esto nos va a hacer una diferencia entre el estadio precoz y el estadio avanzado. Recordad, T1, T2, N0, estadio precoz, cirugía o radioterapia con las mismas garantías de curación. Y T3, T4 o cualquier N positivo, estadio avanzado, y el tratamiento será combinado, cirugía más menos radioquimioterapia o protocolos de quimiopreservación, ¿vale? Siguiente pregunta, paciente de 20 años que acude a la urgencia por disfagia de 10 días de evolución que no ha cedido con tratamiento antibiótico de amoxicilina clavulánico. Presenta un rascutáneo, múltiples adenopatías y una amigdalitis con placas. ¿Qué prueba diagnóstica complementaria solicitaría? Lo primero que tenemos que pensar es qué diagnóstico diferencial tenemos en este paciente. Paciente de 20 años con una amigdalitis con placas que le hemos puesto un betalactámico y aparece un rash. Lo que tenemos que sospechar es que este paciente puede tener una mononucleosis infecciosa. Por tanto, ¿cuál es la prueba más barata, más sencilla y mejor para diferenciar una mononucleosis infecciosa de una faringoamigdalitis pultácea? Pues la opción 3. Si se trata de una mononucleosis, veremos linfomonocitosis atípica. Si se trata de una amigdalitis bacteriana, veremos leucocitosis con neutrofilia. Por tanto, la opción correcta es la opción 3. Respecto a la patología que aparece en la imagen, se debe recordar que, bueno, lo primero que vamos a hacer es mirar la imagen y ver qué vemos. En esta imagen, pues es una boca y vemos que aquí a este nivel, en el paladar blando, hay un abombamiento muy llamativo, ¿vale? Entonces, este abombamiento en el paladar blando con este
desplazamiento de la úvula hacia el lado sano es la exploración típica del absceso o flemón periamigdalino, que era la complicación más frecuente de las faringitis. Por tanto, ¿qué es lo verdadero del absceso o flemón periamigdalino? 1. Suele ser la causa más habitual de sepsis posangina. Esto es falso, ¿vale? La causa más habitual son los abscesos parafaringios, no los periamigdalinos. Se afecta la musculatura constrictora, esto también es falso, ¿vale? El absceso periamigdalino está justo entre la cápsula de la amígdala y la musculatura, ¿vale? En el espacio periamigdalino. El dolor se hace unilateral, eso es lo verdadero, ¿vale? Y siempre requiere tratamiento quirúrgico, eso es falso, ¿vale? Porque cuando son flemones y no son abscesos, no hay que drenarlos, simplemente pondríamos tratamiento con antibiótico intravenoso. Por tanto, la opción verdadera es la opción 4, ¿vale? Recordad, el absceso periamigdalino, que es o flemón, la complicación más frecuente de la amigdalitis, ¿qué nos van a contar? Un paciente con una amigdalitis que va mal. Palabras clave: dolor unilateral y trismus, dificultad para abrir la boca. Cuando nosotros lo exploramos, lo que vamos a ver es esta imagen, ¿vale? Un abombamiento del paladar blando del lado enfermo con un desplazamiento de la úvula hacia el lado sano, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Pues vamos a hacer una punción diagnóstica. Pinchamos en este nivel, que es a este nivel donde está más abombado, metemos ahí una agujita muy fina y aspiramos y vemos si sale pus o no sale pus. Si sale pus es un absceso, tratamiento, drenaje y antibióticos intravenosos. Si no sale pus es un flemón, tratamiento, antibióticos intravenosos. ¿Vale? Fijaos, otra imagen de un absceso periamigdalino. Veis aquí este abombamiento del paladar blando. Aquí esto es un hematomita de donde hemos hecho la punción diagnóstica y vemos un abombamiento de la úvula hacia el lado sano, ¿vale? Por tanto, tratamiento, drenaje si hay colección y corticoides y antibióticos intravenosos. Hombre de 45 años sin antecedentes de interés que acude a la consulta por presentar una adenopatía cervical derecha localizada alta a nivel 2, dura y adherida. Dificultad respiratoria nasal y rinorrea sanguinolenta con sensación de taponamiento. ¿Cuál es el principal diagnóstico de sospecha? Bueno, pues tenemos que ver, nos hablan de un paciente de 45 años con una adenopatía cervical fea y con taponamiento ótico, ¿vale? Eso siempre, otitis serosa, taponamiento ótico, adenopatía cervical y esa rinorrea sanguinolenta en un paciente adulto tenemos que pensar en un carcinoma de nasofaringe o carcinoma de Kabum, ¿vale? Paciente de 45 años con hábito tabáquico moderado, no bebedor ni otras antecedentes de interés, con un carcinoma escamoso de orofaringe CT1N2B. Está pendiente de decisión en tratamiento en comité. ¿Qué agente infeccioso tenemos que despistar antes de plantear el tratamiento? ¿Qué agente infeccioso está relacionado con los cánceres de orofaringe? Pues la opción correcta sería la opción 3, el virus del papiloma humano. No os confundéis con la opción 4, ¿vale? La opción 4, el virus de Epstein-Barr, está relacionado con el cáncer de nasofaringe, ¿vale? Pero el virus del papiloma humano es el que está relacionado con los de orofaringe, por tanto sería la opción correcta. Acordaos de los 3 tipos de tumores de faringe que teníamos, el tumor de Kabum, el de orofaringe y el de hipofaringe. El que más cae últimamente es el de orofaringe, recordad, cáncer de amígdala, que es el segundo más frecuente de cabeza y cuello. Y acordaos que era muy importante recordar su asociación con el VPH, ¿vale? Estos tumores son los que se relacionan de manera más frecuente con el VPH y cuando esta asociación se demuestra tienen un mejor pronóstico y una mejor respuesta a la radioterapia, ¿vale? Por otro lado, tendríamos los cánceres de hipofaringe, que tienen peor pronóstico y que el sitio más frecuente donde aparecen es el seno piriforme. Y otros que tenemos que recordar son el cáncer de Kabum. El cáncer de Kabum era bastante diferente a todo el resto de tumores de otorrino que hemos ido viendo, porque sus factores de riesgo no son el tabaco y el alcohol, está más relacionado con un uso de salazones y demás y con la infección previa por el virus de Epstein-Barr. Afecta a pacientes un poquito más jóvenes y lo que es muy característica es la clínica, ¿vale? Nos pueden contar o una adenopatía como único síntoma o, importantísimo para el MIR, otitis media serosa que no responde a tratamiento médico, ¿vale? Si nos cuentan otitis media serosa que no responde a tratamiento médico en un paciente adulto, siempre tenemos que descartar un cáncer de Kabum.
Y la otra diferencia fundamental que tenemos que recordar del cáncer de Kabum en relación con otros tumores de otorrino es que el tratamiento se basa en la radioterapia, asociada o no a quimioterapia, dependiendo del estadio tumoral. Casi todos los tumores de otorrino se tratan con cirugía y radioterapia, pues en este caso no, ¿vale? Se tratan con radioterapia asociada a quimioterapia, dependiendo del estadio tumoral. Mujer de 44 años que acude por dolor facial derecho de 3 días de evolución y rinorrea purulenta tras extracción de un diente. En la exploración presenta una supuración blanquecina a través del meato medio. Señale la opción incorrecta. Bueno, pues lo primero que tenemos que pensar es qué creemos que tiene esta paciente. Una paciente que le han hecho una manipulación dental y presenta cefalea y esa rinorrea blanquecina en el meato medio. Pues hay que sospechar una sinusitis aguda por una complicación odontógena, ¿vale? Nos preguntan que cuál es la opción incorrecta. Esta patología suele estar relacionada con una obstrucción del ostium de drenaje del seno paranasal en el meato medio. Bueno, pues esa es falsa, ¿vale? Las sinusitis agudas casi siempre se producen por esta causa. 2. Son más frecuentes en los adultos a nivel del seno maxilar y en los niños en los senos etmoidales. También es verdadera. 3. Pueden tener complicaciones intracraneales y orbitarias, siendo más frecuentes las primeras, sobre todo en los niños. Esta es la falsa, ¿vale? Las sinusitis pueden tener complicaciones intracraneales y orbitarias, pero las más frecuentes son las orbitarias, tanto en adultos como en niños. Las intracraneales son las más graves, pero las orbitarias son las más frecuentes. Y la 4 nos dice que el tratamiento médico suele realizarse con antibióticos, vasoconstrictores y esteroides. También es verdadera. Por tanto, la opción que habría que marcar sería la opción 3. La paciente vuelve porque refiere episodios recurrentes de sinusitis maxilar derecha desde que le hicieron la endodoncia. ¿Qué prueba de imagen pediría? Pues bueno, en la sinusitis aguda, que sería en el caso anterior, no hace falta una prueba de imagen, simplemente con la exploración y la clínica tenemos un diagnóstico. Pero en el caso de las de las sinusitis crónicas, que sería ya el caso, una ocupación de un seno que no mejora, que durante varias semanas o meses, la prueba de elección sería el TAC de senos, ¿vale? Muy importante, sobre todo que no os confundáis con la 3, la radiografía simple de senos está en desuso, no la utilizamos para nada. La prueba de elección sería el TAC de senos, en el que veríamos esta imagen de aquí, que vemos este seno maxilar derecho totalmente ocupado por material de partes blandas, y aquí a este nivel pues vemos donde le han hecho el procedimiento dental, que en este caso pues vemos que tiene ahí una pequeña fístula, ¿vale? Vale, entonces recordad, ¿vale? La sinusitis aguda en los adultos en el seno maxilar y en los niños en el seno etmoidal, porque es el único seno que tienen. Se produce por una obstrucción del meato de la causa que sea, o bien por cuerpo extraño o bien por un catarro, lo más frecuente, y el diagnóstico es clínico, con esta tríada clásica que no se nos puede pasar, que era la cefalea que aumenta al bajar la cabeza, rinorrea purulenta y dolor en la palpación de los puntos sinusales faciales. Tratamiento: antibiótico, amoxicilina clavulánico oral, ¿vale? Y por otra parte teníamos la sinusitis crónica, que van a ser estos pacientes que tengan sinusitis agudas de repetición, con esa ocupación sinusal que no mejora o aparición de pólipos. Y ahí estaría la diferencia fundamental entre la sinusitis crónica simple y la sinusitis crónica polipoidea. En la sinusitis crónica simple solamente hay una ocupación del seno y en la polipoidea, aparte de eso, hay pólipos. Los pólipos pues son estas estructuras gelatinosas que ocupan toda la fosa nasal, que tienen ese aspecto traslúcido, brillante, y que los vemos así en la endoscopia, ¿vale? Entonces, al estar ocupando lo que es toda la fosa nasal, pues estos pacientes van a decir que no respiran por la nariz. Su principal queja va a ser la obstrucción nasal. ¿Cuál es el tratamiento? Pues bueno, la primera parte del tratamiento va a ser médico, lavados nasales, vasoconstrictores, descongestionantes nasales y corticoides, y cuando no responden a este tratamiento estaría indicada la cirugía endoscópica nasosinusal. Muy importante que recordéis que en la sinusitis aguda no hay que hacer ninguna prueba de imagen, el diagnóstico es clínico, pero en la sinusitis crónica sí que es necesario realizar pruebas de imagen, ¿vale? Y la prueba de imagen que vamos a realizar es la que tenemos aquí en esta imagen, que sería el TAC de senos. Respecto a los tumores de las glándulas salivares, el carcinoma adenoide quístico es el tumor más frecuente de las glándulas salivares y asienta típicamente en la glándula parótida. Bueno, recordad que esto es falso, el adenoide quístico era el más frecuente de la submaxilar. 2. El carcinoma adenoide quístico es el tumor más frecuente de las glándulas salivares y asienta típicamente en las glándulas submaxilares.
Pues aquí hay una parte que es cierta, que asciende a la glándula submaxilar, pero no es el más frecuente, ¿vale? El más frecuente es el mucoepidermoide. 3. El adenoma pleomorfo es el tumor más frecuente de las glándulas salivares y asienta típicamente en la glándula parótida. Esta es la verdadera y este es el concepto que ha caído una y otra vez en el MIR, una y otra vez en el MIR. Adenoma pleomorfo, tumor más frecuente, glándula parótida. Adenoma pleomorfo, tumor más frecuente, glándula parótida. Ha caído millones de veces. La 4 nos dice adenoma pleomorfo es el tumor más frecuente de las glándulas salivares y asienta en la glándula submaxilar. Por tanto, la opción verdadera es la opción 3. Y volvemos a lo mismo, otra vez nos vuelven a preguntar por el adenoma pleomorfo y nos preguntan por la correcta. Es el tumor de las glándulas salivares que rara vez recidiva, falso, recidiva mucho y por eso hay que operarlo bien, ¿vale? Afecta predominantemente a la glándula sublingual, falso, adenoma pleomorfo, tumor más frecuente, glándula parótida. 3. Se trata habitualmente con parotidiectomía suprafacial. Esa es la verdadera, ¿vale? El adenoma pleomorfo, aunque es un tumor benigno, puede malignizar y además recidiva, por lo tanto el tratamiento quirúrgico es la parotidiectomía conservadora, ¿vale? Y la 4 se trata con parotidiectomía radical, esa es falsa, ¿vale? Las parotidiectomías radicales las reservamos únicamente para tumores malignos que ya debuten con parálisis facial. Por tanto, si tenemos que recordar una sola cosa de los tumores de glándulas salivares, va a ser el adenoma pleomorfo. Vuelvo a repetir, 3 palabras o 3 conceptos. Adenoma pleomorfo, tumor más frecuente, glándula parótida. Es el más frecuente en general y el más frecuente en la glándula parótida, casi siempre aparece en la glándula parótida. Es más frecuente en mujeres, es de crecimiento lento y se diagnostica con punción, TAC y resonancia. El tratamiento es quirúrgico porque puede malignizar y además recidiva con frecuencia. Por tanto, tratamiento de elección, parotidiectomía superficial, ¿vale? Hay otro tumor benigno que puede caer en el MIR, aunque de momento no ha caído nunca, que es el tumor de Bartin, ¿vale? La principal diferencia es que el tumor de Bartin afecta más a varones que a mujeres y que puede ser bilateral hasta el 15% de los casos. Pero si os tenéis que quedar con uno, acordaos, adenoma pleomorfo, tumor más frecuente, glándula parótida. Y dentro de los tumores malignos, simplemente quedaros con cuáles son los más frecuentes dependiendo de la glándula afectada. Los más frecuentes en general y en la glándula parótida son los mucoepidermoides, ¿vale? Los más frecuentes en la glándula submaxilar y en las glándulas salivares menores es el adenoide quístico. Y por último, que recordéis que el epidermoide, pues que también está ahí. ¿Qué es lo que nos tienen que contar en una pregunta para que sospechemos un tumor maligno? Pues un tumor de crecimiento rápido, con parálisis facial y que está adherido a planos o que se ulcera a piel. El diagnóstico es el mismo que el de los tumores benignos, PAF, TAC y resonancia, y el tratamiento está basado en la cirugía asociada a la radioterapia, ¿vale? Por tanto, quedaos sobre todo con los tumores más frecuentes en función de la glándula afectada. El más frecuente en general y en la parótida, el mucoepidermoide; el más frecuente en las glándulas submaxilares y glándulas salivares menores, el adenoide quístico, ¿vale? Y una vez que hemos repasado ya lo más importante de la asignatura, vamos a ver algunas pinceladas de algunas cosas que no se nos pueden pasar, ¿vale? Vamos a empezar con esta pregunta. En cuanto a la reconstrucción de la sonrisa en los pacientes con parálisis facial, ¿qué podemos afirmar? 1. No se recomienda realizar una reconstrucción dinámica sin hacer previamente una reconstrucción estática. 2. La reconstrucción dinámica consiste en realizar una transferencia del músculo neurotizado. 3. La reconstrucción estática está indicado en caso en que los pacientes de parálisis facial lleven establecidas menos de un año. Y 4. Las suturas nerviosas directas desde un nervio motor con el nervio facial dañado pueden ser realizadas en los primeros meses después de producirse la lesión. Bueno, esta es una pregunta difícil que cayó este año y que la respuesta correcta es la opción 4, ¿vale? Las parálisis faciales, pues bueno, la mayoría de las veces que la causa más frecuente es la parálisis facial idiopática y que se recupera de manera espontánea, pero en aquellos pacientes en que quedan secuelas se pueden hacer algunas técnicas para minimizar el efecto de estas secuelas, ¿vale? La idea que os tenéis que quedar, que es muy fácil y muy resumida, es que cuando son parálisis de más de un año de evolución están indicadas las técnicas estáticas y cuando son parálisis de menos de un año de evolución están indicadas las técnicas dinámicas. Dentro de las técnicas dinámicas estaría la opción 4, que son las suturas nerviosas, que por eso la opción 4 sería la opción correcta. Estas suturas nerviosas están indicadas en parálisis faciales que lleven menos de un año de evolución, es decir, en los primeros meses, ¿vale?
Siguiente pregunta. Paciente fumador de 65 años con una lesión úlcero-vegetante de 2 centímetros en la amígdala derecha de 2 meses de evolución, sin adenopatías en el TAC. Se biopsia y tiene un epidermoide con P16 negativo. Señale la actitud más correcta. ¿Vale? Tenemos un T2 en este caso porque es 2 centímetros de diámetro de amígdala. 1. Radioterapia de la lesión. 2. Amigdalectomía derecha y vaciamiento cervical. 3. Quimioterapia o 4. Amigdalectomía derecha. Bueno, pues efectivamente, cuando tenemos un tumor de amígdala, aunque no tengamos una adenopatía cervical palpable, estaría indicado hacer tratamiento de la cadena cervical. Por eso, el tratamiento de elección sería amigdalectomía derecha y vaciamiento cervical. Muy importante que recordéis los 5 casos de otorrino en los que no es necesario realizar tratamiento, ya sea con cirugía o con radioterapia, de la cadena cervical, que son estos 5 que dejamos aquí: T1 y T2 glóticos, T1 y T2 de labio que no afecta a comisura, T1 de cavidad oral que infiltre menos de 5 milímetros y T1 y T2 de glándulas salivares de bajo grado, ¿vale? Todo lo que no sea esto sí que hay que hacer vaciamiento. Por tanto, si nos vamos a la segunda parte de la tabla, donde ponemos aquí sí que hay que hacer vaciamiento preventivo o tratamiento de la cadena con radioterapia en los N0, pues sería en tumores supraglóticos, en los T3 y T4, en los de faringe, en los T1 de cavidad mayores de 5 milímetros o T2 o mayor de cavidad oral y T3 y T4 de glándulas salivares o tumores de alto grado. Por tanto, ¿qué es lo rentable en este caso? Aprenderlos los que no hay que realizar tratamiento cervical y todo lo que no sea eso hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, no hay que hacer tratamiento de la cadena cervical, T1 y T2 glótico, T1 y T2 de labio que no afecte a comisura, T1 de cavidad oral con menos de 5 milímetros de infiltración, cánceres nasosinusales y T1 y T2 de glándulas salivares de bajo grado, ¿vale? Varón de 51 años con un índice de masa corporal de 21 y no fumador, que refiere que su pareja se queja de que ronca mucho y a veces parece que hace apneas. A la exploración presenta unas amígdalas hipertróficas y un paladar hipotónico, sin otros hallazgos en la vía aérea. Señale la actitud más correcta. Bueno, pues tenemos un paciente de 51 años, con un índice de masa corporal de 21, es decir, normopeso, que ronca mucho y que parece que hace apneas, que se queda sin respiración. Y además en la exploración vemos una anatomía favorable para tener apneas, que son esas amígdalas hipertróficas y paladar hipotónico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Pues diagnosticar a este paciente. ¿Cuál es la prueba de elección para diagnosticar la apnea del sueño? Una polisomnografía. Por tanto, la opción correcta es la opción 3, pedir una polisomnografía. ¿Qué conceptos tenemos que repasar en cuanto al SAOS en otorrino? Pues lo primero es que se va a producir por una obstrucción de la vía aérea superior que va a hacer que nuestro paciente tenga apneas durante el sueño, lo que va a ser un factor de riesgo cardiovascular y va a ser un factor de riesgo también pues, para desarrollar hipertensión pulmonar o hipertensión arterial. El diagnóstico se realiza por polisomnografía, ¿vale? Va a ser fundamental realizar una exploración otorrinolaringológica y el tratamiento se basa, lo primero de todo, en medidas higiénico-dietéticas, adelgazar, abandonar el tabaco. Lo segundo, el tratamiento de elección de toda apnea del sueño es la CPAP, ¿vale? Y lo tercero, en algunos pacientes pues puede estar indicado algún cierto tipo de cirugía de la vía aérea superior. ¿Qué cirugías? Pues podemos hacer septoplastias si el paciente tiene una desviación septal o podemos hacer uvuloparatoplastias o faringoplastias de expansión en aquellos pacientes que tengan un problema de la musculatura faríngea, ¿vale? Pero es muy importante que os acordéis que el diagnóstico se realiza por polisomnografía y que el tratamiento de elección es la CPAP. Le llaman a las 2 de la madrugada porque hay un paciente en urgencias que se está asfixiando. La enfermera le tiene preparado un gotero con teofilina y un bisturí para realizar una traqueotomía. Sin dudarlo, usted elige un bisturí porque... Bueno, esta pregunta lo que nos está preguntando directamente es que cuál de las opciones que nos van a dar es una indicación de traqueotomía. 1. El paciente presenta estridor expiratorio y signos evidentes de edema agudo del pulmón. Bueno, pues el estridor expiratorio no es signo de una obstrucción de vía aérea superior, o sea, la principal indicación de traqueotomía en un paciente que se está asfixiando es que tenga una obstrucción de vía aérea superior. En esta opción nos dicen que el paciente tiene un edema agudo de pulmón y, por tanto, si nosotros hacemos un agujero cervical, pues no vamos a bypassear el problema, ¿vale?
Esa no sería correcta. 2. El paciente está cianótico. La cianosis suele ser un signo de un mal intercambio gaseoso a nivel pulmonar, por tanto en este caso tampoco estaría indicado realizar una traqueotomía. 3. El paciente está taquicárdico y sudoroso. Bueno, pues esto puede ser que tenga otro tipo de infartos u otro tipo de patología, pero tampoco va a ser una indicación de entrada de una traqueotomía. Y la 4, que sería la opción correcta, el paciente presenta estridor inspiratorio y tiraje, es decir, hay una obstrucción en la vía aérea superior que está causando esa asfixia y por tanto tenemos que hacer una traqueotomía para que nuestro paciente vuelva a respirar con normalidad. En esta diapositiva que ponemos a continuación, pues vamos a repasar las 5 principales indicaciones de traqueotomía, que ya sabéis que es hacer una ventana traqueal, un agujero en la tráquea a nivel del segundo anillo traqueal, para que nuestros pacientes puedan respirar. Y lo vamos a hacer en 5 casos. El primer caso, obstrucción de vía aérea superior. Segundo caso, posoperatorio de cirugías de cabeza y cuello, pacientes que les hemos operado de cirugías bastante agresivas, que se puede inflamar la vía aérea, lo que hacemos es que ponemos una traqueotomía y posteriormente, cuando baje toda esa inflamación, se la podemos quitar. Intubación orotraqueal prolongada. Aquellos pacientes que tienen intubaciones de más de 15 días, está indicada hacer una traqueotomía porque, aunque no lo parezca a priori, el riesgo de complicaciones secundarias de una tráqueo es bastante inferior al de una intubación. Riesgo de aspiración de secreciones en pacientes neurológicos que no son capaces de manejar sus propias secreciones, podemos realizar una traqueotomía para separar definitivamente la vía aérea y la vía digestiva. Y el último caso, que sería un caso extremo, serían SAOS graves que no respondan a otro tipo de tratamiento, ¿vale? Y hay que diferenciar la traqueotomía de la coniotomía. La coniotomía es un procedimiento quirúrgico que únicamente vamos a realizar en extrema urgencia y que se realiza a nivel de la membrana cricotiroidea y que tiene un riesgo de estenosis subglótica muy elevado, por eso lo vamos a intentar hacer lo menos posible y de hecho cuando lo hacemos, la mayoría de las veces posteriormente vamos al quirófano y lo reconstruimos en una traqueotomía para evitar ese riesgo de estenosis subglóticas. Y por último, pues vamos a dar un par de reseñas del tema del año, que es el tema de la COVID-19 y del maldito coronavirus que nos está a todos cambiando nuestra forma de vivir y que a nivel de otorrino pues hemos visto algunas cosillas que son susceptibles de caer en el examen. Vamos a ver un tipo de pregunta que podría caer. Acude a su consulta una mujer de 36 años que refiere haber perdido el olfato y el gusto hace 5 meses, coincidiendo con el diagnóstico de coronavirus de su conviviente. A ella no le realizaron ninguna prueba diagnóstica y a día de hoy sigue sin recuperar el olfato y el gusto. Señale la afirmación incorrecta en relación a su sospecha. 1. Es muy probable que la paciente también haya pasado la infección. 2. La pérdida del gusto está relacionada con la anosmia. 3. El tratamiento se basa en la rehabilitación olfatoria. Y 4. Es necesario realizar una biopsia de epitelio olfatorio. Bueno, pues en este caso la opción falsa sería la opción 4. Si algo hemos visto en este año es que la infección por coronavirus tiene una predilección especial por la mucosa olfatoria y muchísimos de estos pacientes tienen una pérdida de olfato durante su infección. Muchos de estos pacientes recuperan posteriormente el olfato, pero otros muchos no lo recuperan parcialmente y quedan con algún tipo de distorsión. Por tanto, la opción 1 es correcto. Es probable que aunque a esta paciente no le hayan hecho una PCR en su día, pues también haya pasado el coronavirus. Y la 2 es también cierta. La pérdida de olfato y el gusto están íntimamente relacionados. La opción 3 también es verdadera porque el tratamiento sería la rehabilitación olfatoria. Lo que no sería necesario sería tomar una biopsia. Entonces, siempre que nos cuenten una anosmia, a día de hoy, siempre un paciente anósmico, una anosmia súbita va a ser un síntoma de sospecha que nos tiene que hacer pensar que ese paciente puede estar teniendo una infección por COVID, ¿vale? Hay dos hipótesis. Por un lado, el edema de lo que es la mucosa olfatoria, que es lo que ocurre en cualquier catarro, que también uno puede tener un catarro y perder el olfato. Y otra hipótesis es la vía de entrada en las neuronas olfatorias por vía del ECA, ¿vale? Que ya hemos visto que este virus pues, tiene una predilección por este transportador y por tanto la enzima convertidora de angiotensina puede ser la que vehicule el virus para afectar a las neuronas olfatorias. Como digo, a veces puede persistir pasada la infección
y puede tener íntima relación con el gusto, ¿vale? La información gustativa que nosotros percibimos cuando comemos algo y decimos esto me sabe a palomitas, por ejemplo, pues es una combinación de los 4 sabores básicos que percibimos por la lengua y de la información odorífera que nos llega por el retrogusto. Por tanto, si eliminamos la información odorífera, pues todo nos va a saber muy raro y eso es lo que va a hacer que nuestros pacientes tengan también una alteración del gusto asociada. El único tratamiento que ha demostrado eficacia en el tratamiento de las pérdidas de olfato es el tratamiento de rehabilitación olfatoria, el reentrenamiento olfatorio, ¿vale? Que sería el tratamiento que podemos proporcionar a estos pacientes. Usted es otorrino y le toca hacer una traqueotomía a un paciente COVID positivo por intubación prolongada. Señale la opción incorrecta acerca de las medidas que debe tomar a la hora de realizarla. 1. El campo quirúrgico debe limpiarse con gel hidroalcohólico. 2. Debe usar una mascarilla FFP3 ya que va a manipular la vía aérea. 3. Es conveniente el uso de gafas protectoras herméticas. 4. Es necesario ponerse doble guante. Nos pregunta que cuál es lo falso. Bueno, pues lo falso en este caso es de cajón, ¿vale? Lo falso es la opción 1. El campo quirúrgico hay que limpiarlo, como siempre, con soluciones yodadas de betadine o con soluciones de clorhexidina, ¿vale? No le echamos gel hidroalcohólico al paciente. El gel hidroalcohólico lo utilizamos nosotros para lavarnos, esterilizarnos, hacer un lavado prequirúrgico, ¿vale? El resto de opciones son verdaderas, ¿vale? Hay que usar una FP3, gafas y ponerse doble, incluso en algunas ocasiones triple guante. Entonces vamos a ver que las intubaciones prolongadas, pues, que son bastante frecuentes en estos pacientes con coronavirus, que además hemos visto que las estancias en UCI son especialmente largas, son pacientes que pueden estar 1, 2, 3 meses en la UCI, pues son susceptibles de necesitar una traqueotomía. La traqueotomía se considera uno de los procedimientos con más riesgo de contagio que existe y por tanto tenemos que tener una protección un poquito especial. Consiste en una apertura de la vía aérea, por tanto es que estamos ahí expuestos a todos los aerosoles. Entonces, ¿qué necesitamos de manera imprescindible? Pues una mascarilla FFP3, que ya sabéis que son las de mayor filtro, unas gafas protectoras, porque se ha visto que el virus también se puede adquirir por medio de la conjuntiva, por tanto, unas gafas herméticas que también hagan que el virus no entre en contacto con nuestra conjuntiva y no podamos contagiarnos de esa manera, y un mono y un buzo que nos cubra por completo de tal manera que si alguna partícula vírica se queda en nuestro cuerpo, pues que en ese mismo momento, cuando terminemos de hacer la traqueotomía, nos lo quitemos con cuidado, lo tiremos a la basura, nos volvamos a lavar las manos y minimicemos el riesgo de contagio. Y por último, doble guante para asegurarnos que no queda ningún tipo de, pues ninguna secreción ni ningún tipo de sustancia que pueda ser contagiosa, ¿vale? Y hasta aquí esta clase de repaso de 2 horas. Sé que ha sido mucha información en bastante poco tiempo, aquí hemos condensado todo lo más importante de la asignatura y yo creo que si esto nos queda claro tendremos muchísimas probabilidades de hacer un buen examen. Así que mucho ánimo a todos, que ya queda muy poquito. Hasta luego.